Hola a todos. No soy muy activo, lo sé, pero dejemos eso de lado. Esta teoría la escribí en inglés, así que la he traducido. Sasuke es mujer y el resto, supongo que ya lo suponen. Espero les guste, perdón por la inactividad, dejen su like, comentario y suscríbanse. Si este primer capítulo tiene mucho apoyo, no dudaré en subir otros 2 más en un solo video. Si quieres leer la teoría, en mi perfil de fanficción está en inglés para que la puedas traducir. Sin más que decir, espero leerlos en los comentarios. Vamos con QHPS. Naruto y Sasuke mujer se enamoraban y se hacían más fuertes que en el canon. Capítulo 1. Olas de curiosidad. Era intrigante, e insoportablemente molesto. Sasuke conocía a Naruto desde hacía tiempo como para estar seguro de ello. Mientras caminaba junto a sus compañeros, mantenía los brazos cruzados, con el rostro impasible, pero en su interior, su mente ya estaba enredada en ese frustrante enigma que era Naruto Uzumaki. ¿Por qué era así? Tan ruidoso, tan implacable, tan persistente. No se parecía a nadie que ella conociera. La mayoría de la gente, al ser ignorada, acababa rindiéndose. Pero Naruto volvía una y otra vez, como si ser ignorado fuera un desafío. Y contra toda lógica, contra toda razón para que no le importara, Sasuke sintió curiosidad. Pero nunca lo admitiría. Permaneció en silencio mientras caminaban, manteniendo su distancia habitual, pero su mirada, aguda y analizadora, se dirigía de vez en cuando a Naruto. Había empezado a notar cosas. La forma en que se movía inquieto cuando no hablaba, como sus expresiones siempre eran un poco exageradas, como si intentara ocultar algo bajo todo ese ruido. No estaba segura de por qué se molestaba en prestar atención, pero estaba ocurriendo a pesar suyo. Y luego, por supuesto, tuvo que arruinar cualquier pensamiento tranquilo que ella estuviera teniendo. Mira esas flores. Sasuke apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió una mano en el hombro, sacudiéndola ligeramente. Naruto, sonriendo como un idiota, señaló un macizo de flores negras y moradas que florecían al borde del camino. Su entusiasmo era tan desmesurado que casi parecía ridículo. Sasuke miró las flores. Eran impactantes, de una forma inusual. Nunca había visto pétalos tan oscuros. ¿Pero por qué estaba tan emocionado? ¿Siempre es así? La voz áspera de Tazuna, el anciano al que escoltaban, desvió su atención. Dirigió su pregunta a Kakashi, quien, como siempre, tenía la nariz metida en ese maldito libro. El jonin de cabello plateado apenas levantó la vista, ofreciendo una sonrisa y una suave risa. Sí, Naruto es un poco difícil, admitió Kakashi. Pero es su primera vez fuera de la aldea. Todo es nuevo para él. Sasuke exhaló silenciosamente, mirando a Naruto de reojo. ¿Primera vez fuera de la aldea, eh? Nunca se le había ocurrido. Naruto. Deja de molestar a Sasuke. La aguda voz de Sakura resonó en el aire, provocando que Naruto retrocediera instantáneamente, frotándose la nuca con una risa incómoda. Lo siento, dijo, sonriendo tímidamente. Es que, me recordaron a ella. Sasuke parpadeó. ¿Qué? Las flores, aclaró Naruto, sin dejar de caminar. Sus pétalos son tan negros como tu cabello. Pensé que te gustarían. Sasuke no supo qué decir. Y antes de que pudiera entenderlo, algo cambió. Una repentina sensación de frío le hormigueó en la nuca. Su cuerpo se tensó. 2 hombres de aspecto inquietante y cadenas peligrosas se abalanzaron sobre Kakashi, envolviéndolo antes de que pudiera reaccionar. En un instante, su sensei fue destrozado. Su cuerpo se partió en 2, salpicando sangre sobre el camino de tierra. El grito de Sakura resonó por el bosque. Kakashi-sensei. Pero Naruto y Sasuke no entraron en pánico. Habían pasado suficiente tiempo en el campo como para saber que quedarse quietos significaba la muerte. Sus cuerpos se movían instintivamente, no por un plan cuidadosamente elaborado, sino porque sabían cómo luchaban el uno contra el otro. Tras innumerables misiones de rango D juntos, habían desarrollado un ritmo, uno en el que no tenían que pensar. Sasuke era más rápido y preciso. Naruto era impredecible y resiliente. Y juntos, no necesitaban palabras. Uno de los atacantes se abalanzó sobre Naruto, con cadenas silbando en el aire. No fue lo suficientemente rápido para esquivarlo, pero no le hizo falta. El agudo sonido del metal resonó cuando Sasuke interceptó el golpe con 2 kunai, desviándolo con facilidad antes de dar un paso adelante, con una sonrisa tirando de la comisura de sus labios. ¿Estás bien, gatito? Ella hizo un barrido con la pierna hacia abajo, haciendo perder el equilibrio a su oponente antes de golpearlo con el pie en la cara con una eficiencia practicada. Naruto gimió, frotándose la nuca. No me pilló desprevenido.
Sasuke se burló, haciéndose a un lado para ponerse a su lado mientras finalmente sacaba su propio kunai. Claro, claro, lo que tú digas, Tobe. Sus enemigos no eran aficionados. El Itayate que les cortó la frente era prueba de ello. Aún así, eso no cambiaba el hecho de que estos dos ninjas rebeldes habían cometido un error fatal. Los subestimaron. Naruto y Sasuke intercambiaron una mirada. Sin palabras. Solo un asentimiento. Sasuke se adelantó, lanzando un kunai directamente a uno de ellos, obligándolo a levantar el brazo para defenderse. Esa fracción de segundo fue todo lo que Naruto necesitó. Se abalanzó sobre él, estampando su puño en la cara con una fuerza que no debería pertenecer a un niño de su tamaño. El segundo atacante gruñó y sus cadenas cortaron el aire hacia Naruto, solo para que su objetivo desapareciera en una nube de humo. Un dolor agudo estalló en su espalda cuando un kunai atravesó su piel. Sasuke aterrizó suavemente junto a Naruto, observando al ninja rebelde tambalearse hacia adelante. Sabía desde el principio que estos tipos eran peligrosos. Pero no importaba. Peligrosos o no, no eran lo suficientemente buenos. Los dos hombres se recuperaron, despertando su aturdimiento. Estaban listos para otra ronda, hasta que una mancha plateada cayó de los árboles. Sus cabezas chocaron con un crujido repugnante antes de que ambos cayeran al suelo, inconscientes. A Naruto se le cayó la mandíbula. ¿Qué? Kakashi-sensei. La voz de Sakura transmitía confusión y alivio. La de Naruto, por supuesto, estaba llena de emoción. Sasuke se cruzó de brazos. Este idiota, murmuró, apenas audible. Kakashi pensó lo mismo. Su sensei aterrizó con su calma habitual, lanzando una mirada de aprobación a sus alumnos antes de agacharse para asegurar al ninja inconsciente. Buen trabajo protegiendo a Tazuna, dijo con suavidad. Naruto y Sasuke intercambiaron una mirada, sonriéndose el uno al otro antes de darse la vuelta, ambos fingiendo que no estaban nada contentos con el elogio. Sasuke estaba a punto de apartar la mirada por completo cuando notó algo. Una leve marca roja en la mejilla de Naruto, donde su bota apenas lo había rozado en medio de la pelea. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Por eso le llamó gatito. Naruto, siempre aterrizando de pie, siempre rebotando sin importar cuánto lo golpearan. No pretendía ser tierno, simplemente era preciso. Bueno, Kakashi se levantó, entrecerrando los ojos al volverse hacia Tazuna. Creo que es hora de que nos des algunas explicaciones. El anciano tragó saliva con dificultad. Vamos. No tenía miedo. La voz de Naruto tenía la cantidad justa de indignación mientras caminaba un poco delante de Sasuke, moviendo los brazos exageradamente. Sasuke ni siquiera tuvo que pensar en su respuesta. Sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos. Ah. Entonces ¿por qué ese ninja nuclear casi te ensartó como a un pez en un palo? Naruto se estremeció visiblemente. Luchó, aferrándose a cualquier excusa que no fuera destrozada inmediatamente por su lengua afilada. Sasuke inclinó la cabeza ligeramente, ya poco impresionado. Ja. Ya me lo imaginaba. Su sonrisa se profundizó al tiempo que soltaba una breve carcajada de satisfacción. Naruto gimió, pasándose una mano por la cara. TCH, da igual. Solo estaba siendo indulgente con ellos. Kakashi, que había estado escuchando mientras observaba distraídamente su entorno, sintió un cambio. No necesariamente en sus palabras, sino en la forma en que se hablaban. Siempre había existido ese tira y afloja entre ellos, pero algo había cambiado. Los matices de su rivalidad se habían suavizado lo suficiente como para asemejarse más a la comprensión. Ya no solo competían, aprendían el uno del otro, aunque ninguno de los dos se diera cuenta. Y, si no se equivocaba, Sasuke estaba empezando a divertirse. Por un instante, Kakashi se permitió una sonrisa discreta tras su máscara. Había visto algo así antes. Dos jóvenes shinobi, demasiado testarudos para admitir que tenían más en común de lo que les gustaba creer. Se preguntó cuánto tardarían en descubrirlo por sí mismos. Dios mío, pensó Kakashi. Si Jiraiya se encuentra con estos dos, estamos todos perdidos. Sasuke y Naruto siguieron caminando hacia adelante, todavía discutiendo. No tenía miedo, murmuró Naruto otra vez, ahora principalmente para sí mismo. Está bien sentir miedo, Naruto, intervino Kakashi casualmente, como si estuviera haciendo un comentario casual sobre el clima. Naruto soltó un gruñido de frustración, mirando de reojo a su sensei. No tenía miedo. Solo, tenía la guardia baja. Sasuke no se inmutó. ¿Así que estabas distraído en una situación de vida o muerte? Replicó ella, con un tono de fingida preocupación.
Kakashi se rió suavemente mientras el rostro de Naruto se retorcía en pura frustración. Naruto, que no era de los que se dejaban vencer tan fácilmente, aceleró de repente y se interpuso frente a ella, bloqueándole el paso con una sonrisa segura. En la próxima pelea, te salvaré el pellejo. Y luego veremos quién es el verdadero gatito asustado. Sasuke arqueó una ceja, tomándose su tiempo antes de responder. Luego, con el tono más indiferente que pudo, murmuró. Lo estoy deseando. Naruto hizo pucheros, sabiendo muy bien que ella no lo tomaba en serio. Kakashi meneó la cabeza levemente, fingiendo no estar divertido. Sí. Estos dos iban a ser un problema. Un problema muy, muy interesante. Naruto, todavía caminando hacia atrás y señalando dramáticamente a Sasuke, estaba a mitad de una oración cuando algo llamó su atención. Algo enorme, brillando bajo la luz mientras giraba hacia ellos. Su respiración se entrecortó. Sasuke. Pero Kakashi ya lo había visto. Tírate al suelo. Ahora. Antes de que Naruto pudiera siquiera pensar, Kakashi derribó a Tazuna, poniéndolo a salvo, y en ese mismo instante, el cuerpo de Naruto se movió por instinto. Extendió la mano, agarró la muñeca de Sasuke y la arrastró hacia abajo. El impacto lo sacudió a ambos, pero no hubo tiempo para procesarlo. Sakura fue la primera en reaccionar adecuadamente, presionándose contra el suelo en el momento en que su sensei gritó. Había aprendido de su última batalla a escuchar sin dudar. Un potente silbido cortó el aire sobre ellos, seguido del profundo golpe del acero al incrustarse en la madera. La fuerza del impacto hizo temblar el suelo bajo sus pies. Naruto levantó la cabeza ligeramente, observando la enorme espada, ahora clavada en un árbol a pocos metros de distancia. El tronco tenía un profundo y feo corte, como si la hoja casi lo hubiera partido por la mitad. Esa cosa los habría matado instantáneamente. Una sombra se movió sobre ellos. Los ojos de Naruto se levantaron justo a tiempo para ver una figura descender y aterrizar sin esfuerzo sobre la empuñadura de la espada. El aire a su alrededor cambió. Sasuke se incorporó lentamente, entrecerrando los ojos al observar la figura que tenían delante. Envuelto en vendas, su rostro estaba oculto salvo por un par de ojos fríos y calculadores. Su postura era relajada, pero algo en la forma en que se paraba sobre su propia arma, como si no fuera nada, dejaba claro. Este hombre era peligroso. ¿Otro ninja nuclear? Pensó Sakura, retrocediendo un paso. ¿En serio? Naruto y Sasuke ya estaban de pie, kunai en mano, moviéndose en sincronía sin siquiera pensar en ello. El hombre los miró, su mirada se detuvo antes de soltar una risita baja. Kakashi del Sharingan, nunca pensé que me encontraría contigo aquí, reflexionó, con voz tranquila, pero con un tinte inquietante. Y con un montón de mocosos, nada menos. Kakashi ya se había enderezado, pero su habitual actitud relajada había desaparecido. Su único ojo visible era penetrante, y legible. Yo diría lo mismo, Zabuza. Levantó la mano y rozó su Itayate con los dedos. No estoy precisamente entusiasmado con esta pelea. Los labios de Zabuza se curvaron bajo las vendas. Qué lástima. Sus dedos se movían de forma borrosa, formando rápidos signos con las manos. Será un placer matarlos a todos. La temperatura pareció bajar a medida que una niebla espesa y antinatural comenzó a extenderse por el bosque, tragándolo todo en una neblina fantasmal. Sasuke apretó con más fuerza su kunai. El campo de batalla a su alrededor desaparecía, desvaneciéndose en un infinito vacío blanco. Kakashi exhaló por la nariz. Atrás, ordenó, sin su habitual tono lento y pausado. Eso solo fue suficiente para hacer sonar las alarmas en sus cabezas. La espada de Zabuza desapareció repentinamente del árbol, la única señal de movimiento fue la leve perturbación en la niebla. Y entonces, el acero se encontró con el acero. La gran fuerza del golpe de Zabuza envió vibraciones a través del aire, pero Kakashi lo bloqueó con precisión, y sus kunai chocaron contra la enorme espada. Naruto tragó saliva con dificultad. Había visto algo fuerte antes, pero esto era diferente. Zabuza apenas parecía estar intentándolo. Y esa fue la parte más aterradora. El sonido del metal chocando resonó en la niebla. Cada golpe, agudo y deliberado. La fuerza de cada patada y puñetazo hacía que el aire se sintiera más pesado, presionándolos como un peso invisible. La respiración de Sakura era rápida y desigual, pero lo que realmente la inquietó fue ver a Sasuke, su orgulloso e intocable compañero de equipo, vacilando. La visión de Sasuke se nublaba, su respiración era superficial y errática. Apretó el kunai con fuerza, pero le temblaban los dedos. Sentía el cuerpo lento y el equilibrio inestable. ¿Qué me está pasando? No tenía miedo. No, no era eso. Era algo más, algo insidioso.
Kakashi, aún enfrascado en el combate con Zabuza, también lo notó. Su mirada se dirigió hacia ella, tratando de reconstruir lo que estaba sucediendo. Así que ese es su juego. Naruto, que había estado vigilando la pelea y a sus compañeros, lo entendió de inmediato. Retrocedió hacia Sasuke y, sin pensárselo dos veces, extendió la mano. La tomó del hombro y la sacudió suavemente. «Sasuke, ¿estás bien?» Ella no respondió. Frunció el ceño y apretó ligeramente su agarre. «Oye». No hay respuesta. Naruto frunció el ceño. Su instinto le decía que no era solo agotamiento. No sabía qué le pasaba, pero no iba a ignorarlo. Kakashi-sensei seguía luchando. La misión seguía en marcha. No podían permitirse el lujo de dudar. Él no me soltó. Kakashi-sensei lo tiene todo bajo control, murmuró Naruto, en voz baja y firme. Estaremos bien. Siempre lo estamos. La respiración de Sasuke, aunque todavía irregular, lentamente comenzó a estabilizarse. Naruto no se apartó todavía. Sus dedos se crisparon contra su manga, como si la estuviera devolviendo a la realidad. Tras unos segundos, ella parpadeó y finalmente lo miró. ¡Ay! Mejor. Satisfecho, Naruto exhaló por la nariz y se giró hacia la pelea. Sakura había estado observando todo el intercambio, mientras apretaba más su agarre alrededor de su propio kunai. Ella no dijo nada, pero por un breve segundo, se sintió fuera de lugar. Pero antes de que pudiera pensarlo, algo cambió. La niebla se espesó. Y entonces, de la nada, una sombra parpadeó entre ellos. Zabuza. Sakura apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que él estuviera allí, parado entre ellos, elevándose sobre ellos como una pesadilla sacada de la niebla. El estómago de Naruto se hundió. Se había distraído. La presencia de Zabuza se cernía sobre ellos, con una mirada fría e impasible. No malgastó palabras. No las necesitaba. Su intención era clara. No tenía ningún interés en alargar esto. Pero Kakashi ya se estaba moviendo. Con la velocidad del rayo, interceptó antes de que Zabuza pudiera atacar, y su kunai impactó contra la enorme espada con un fuerte sonido metálico. Por un segundo todo quedó en silencio. Y entonces, chapoteo. La forma de Zabuza se retorció, derritiéndose en agua antes de colapsar en un charco inútil. Naruto apretó los puños. Un clon de agua. Kakashi, imperturbable, se enderezó. Su voz era tranquila pero firme mientras avanzaba. Mantente alerta, su ojo visible escudriñó la niebla. Y no confíes en nada ni en nadie que no sea tu compañero. Naruto exhaló, aflojando sus hombros ligeramente. Estamos a 5 minutos de mi casa, dijo Tazuna con la voz cargada de cansancio. Sasuke no dijo nada mientras ajustaba su agarre en el brazo de Kakashi, concentrándose en mantener el ritmo. Cargar a un Jonin inconsciente debería haber sido una lucha, pero con Naruto cargando la mayor parte del peso, se sentía casi inútil. Estoy agotado, gruñó Naruto dramáticamente. Espero que tengan ramen. Sakura se burló, cruzándose de brazos. ¿En serio? Casi morimos, ¿y solo piensas en comida? Vamos, Sakura. Ese tipo está muerto. Estamos a salvo, al menos por ahora, murmuró Naruto, aunque había un dejo de incertidumbre en su voz. Sasuke exhaló por la nariz, manteniendo un tono sereno. Sí, dudo que Gato esperara que sobreviviéramos a Zabuza. Necesitamos tomarnos un descanso y dejar que Kakashi-sensei se recupere. Por una fracción de segundo, miró a Naruto. Fue sutil, pero él lo captó. Él solo respondió con una sonrisa, como si todo estuviera bien. Ella chasqueó la lengua y apartó la mirada, concentrándose en el frente. A decir verdad, esperaba que cargar a Kakashi fuera más difícil, pero con Naruto haciendo la mayor parte del trabajo, apenas sentía que estuviera ayudando. Se había ofrecido a aligerar el peso por obligación, por orgullo, pero ahora se daba cuenta de algo inquietante. No la necesitaban. Naruto podía cargarlo perfectamente solo. No estaba segura de si eso la frustraba más de lo debido. Tras unos minutos, finalmente llegaron a casa de Tazuna. Una mujer, probablemente su hija, los recibió con cariño y rápidamente preparó una habitación donde Kakashi pudiera descansar. Sakura les aseguró que se recuperaría en 1 o 2 días, diciendo que haría lo que pudiera con jutsus médicos. Sasuke apenas escuchó. Sus pensamientos estaban en otra parte, atrapados en la niebla, en un momento en el que no debería haber perdido el control. Había entrenado demasiado para permitir que algo así sucediera. Sabía que no debía bajar la guardia. Y, sin embargo, lo había hecho. Zabuza había estado concentrado en Kakashi, eso era obvio, pero en medio de todo, se había tomado el tiempo de apuntar a ella. De entre todos, ¿por qué ella? No era el miedo lo que la había paralizado.
Era algo más profundo, algo peor. Impotencia. No había podido moverse, ni pensar, y en medio de todo, ni Kakashi ni Sakura se habían dado cuenta. Era Naruto. El mismo idiota que se lanzó al peligro sin pensar. El mismo idiota del que se había burlado hacía apenas unas horas. Fue él quien la vio vacilar, él quien la agarró del hombro y la devolvió a la realidad. La estabilizó antes de que se diera cuenta de que lo necesitaba. Sus dedos se cerraron sobre la palma de la mano mientras una amarga frustración se instalaba en su pecho. Odiaba eso. Odiaba que él hubiera sido quien le prestara atención, que él hubiera sido quien la hubiera pillado en un desliz. No se suponía que fuera así. Debería haber sido ella quien iba por delante, quien se aseguraba de que él no cometiera errores imprudentes. No al revés. Respiró hondo y se obligó a apartar esos pensamientos. Esto no volverá a suceder. Mientras tanto, Naruto seguía hablando, contando alguna broma tonta mientras acomodaba a Kakashi en la cama. Sasuke apenas registraba lo que decía, pues su mente seguía repasando cada paso en falso. Pero cuando él se giró hacia ella con esa misma sonrisa tonta, como si nada hubiera pasado, como si ya no estuviera absorta en sus pensamientos, sintió que algo cambiaba. Fue irritante. Sasuke se hundió en el sofá, con los brazos cruzados y la mirada perdida. La casa estaba en silencio, salvo por las voces lejanas de Tazuna y su familia, pero ella tenía la mente en otra parte. Naruto siempre había parecido un tonto. Demasiado ruidoso, demasiado ansioso, demasiado desesperado por llamar la atención. Pero por alguna razón, no lo era. En la academia, no era nadie. El último muerto, decían a sus espaldas. Había tenido dificultades incluso con el jutsu más simple, había reprobado los exámenes repetidamente, y aún así, un día, entró a clase con un Ita-Iyate, sonriendo como un idiota, como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Desde su primera misión real juntos, desde su prueba con Kakashi, algo en él había empezado a rondarle la cabeza. ¿Qué tan fuerte es Naruto, en realidad? No se trataba solo de poder. Era tan resiliente que la frustraba. No importaba cuántas veces lo derribaran, siempre se levantaba, sonriendo como si no acabara de ser humillado. También fue por eso que no podía ignorarlo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la misma persona que los ocupaba. Naruto se dejó caer en el sofá junto a ella, no demasiado cerca, había aprendido, finalmente, que ella odiaba que la gente ignorara su espacio personal, pero tampoco lo suficientemente lejos como para estar fuera de su alcance. Hoy fue un día de locura, murmuró, pasándose una mano por su cabello desordenado. Sasuke no respondió, solo se movió ligeramente para mirarlo por el rabillo del ojo. Entonces hizo algo que la hizo fruncir el ceño. De todos modos, continuó con voz más ligera, gracias por ayudarme con Kakashi-sensei. Sonrió y extendió el puño con el pulgar levantado. Ella entrecerró los ojos. No mientas. Naruto parpadeó, su sonrisa se desvaneció. ¿Ja? No miento. Ladeó ligeramente la cabeza antes de inclinarse lo suficiente como para resultar molesto. ¿Qué quieres decir? Sasuke se burló. No me agradeciste que te ayudara a cargar a Kakashi. Su tono era cortante, pero no del todo hostil, lo que solo confundió aún más a Naruto. Frunció el ceño. ¿Por qué piensas eso, Teme? Exhaló por la nariz, ya molesta. Porque no necesitabas mi ayuda. Naruto parpadeó antes de rascarse la nuca, dejando escapar un largo y pensativo zumbido. Sí, admitió, con una sonrisa burlona en el rostro. Tienes razón. Sasuke estaba a punto de sentirse satisfecho, hasta que inclinó la cabeza con un brillo burlón en los ojos. Pero eso solo te convierte en un mentiroso. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Naruto sonrió, inclinándose hacia adelante. Sabías que no necesitaba ayuda, pero aún así lo hiciste. Sasuke sintió una opresión en el pecho. Algo que no era ira, aunque se le parecía tanto que podía confundirlo con ella. Apartó la mirada, burlándose. Idiota. Oye, solo decía, continuó Naruto, obviamente disfrutando. Si yo miento por darte las gracias, tú también lo eres por fingir que no querías ayudar. Ella chasqueó la lengua, negándose a mirarlo. En fin, sigues siendo un mentiroso por hacerme creer que lo necesitabas. Naruto rió, estirando los brazos tras la cabeza. Pero no lo estoy. Estoy agradecido. Su voz era más suave esta vez, tranquila, sincera, de una manera que le revolvió el estómago a Sasuke. Ella no lo entendió. Ella no lo entendió. Naruto no tenía motivos para estar agradecido. No tenía motivos para comportarse así con ella. Debería estar enojado, resentido, algo así. Ella lo había ignorado, se había burlado de él desde niños.
Tenía todas las razones para menospreciarlo en aquel entonces, cuando era un fracaso en clase, pero ahora la miraba con la misma sonrisa estúpida como si nada de eso importara. Debería irritarla. Y así fue. Pero al mismo tiempo, ella no quería que él se detuviera. Sasuke apretó los puños. Ella odiaba eso. Naruto se estiró y se levantó del sofá con un gruñido exagerado. ¡Qué asco! Creo que voy a lavarme en el río. Sasuke parpadeó, saliendo de sus pensamientos. ¿Qué? Naruto señaló su ropa rota y sucia. Huelo a sangre y sudor. Es asqueroso. Sasuke puso los ojos en blanco y señaló el segundo piso. Aquí hay un baño, idiota. Naruto se rascó la mejilla, riendo con torpeza. Sí, pero no quiero molestar a Tsunami-san. Sasuke ladeó ligeramente la cabeza. Eso, no era lo que esperaba que dijera. Resopló, recostándose en el sofá. No creo que le importe. Sube y deja de hacer tonterías. Naruto se rió de ella, alejándose ya. Deberías buscar otra palabra, ¿sabes? Dices estupidez todo el tiempo. Sasuke frunció el ceño y giró la cabeza para mirar hacia el sofá mientras desaparecía por las escaleras. Sí, porque es más fácil que decir otra cosa. Entonces, comenzó Tsunami, abriendo la pequeña puerta de madera con una sonrisa de disculpa. Lo siento, pero esto es todo lo que tenemos. Espero que no haya problema. Naruto y Sasuke miraron dentro. La habitación era pequeña. Incluso estrecha. Apenas 3 metros de ancho y 3 de fondo. Había espacio suficiente para 2 futones en el suelo y poco más. Naruto parpadeó. No creo que 3 personas puedan dormir aquí, Tsunami-san. Tsunami negó con la cabeza. Sakura se quedará en la habitación con Kakashi para vigilarlo. Sasuke no reaccionó, pero una parte de ella se tensó. Así que esto estaba sucediendo. Naruto emitió un sonido de comprensión, aunque no parecía particularmente molesto. Mientras tanto, Sasuke entró primero, mirando a su alrededor. Las paredes se sentían más cerca de lo debido. Dormir junto a alguien no era nuevo, las misiones y el entrenamiento a veces obligaban a estar en espacios reducidos, pero con Naruto. Solo. Tsunami les dedicó una última sonrisa cortés. Buenas noches a ambos, dijo antes de cerrar la puerta con cuidado. La habitación parecía aún más pequeña ahora. Sasuke exhaló por la nariz y se movió hacia la izquierda, desenrollando su futón contra la pared. El delgado colchón cubría casi la mitad del espacio disponible, dejando poco espacio para nada más. Naruto, mientras tanto, se rascó la nuca. Esto va a ser, difícil. Dudó un momento antes de mirar el futón de Sasuke. Oye, ¿podrías, preparar el mío? Ya sabes, para que no pise el tuyo sin querer. Sasuke puso los ojos en blanco, pero aún así agarró su futón y lo desenrolló junto al de ella. Cuando estuvo dispuesto, ambos se quedaron mirando el arreglo, dándose cuenta de lo cerca que estaban. Los 2 futones casi se fundían. Lo único que los separaba era la delgada línea donde uno terminaba y comenzaba el otro. Sasuke frunció el ceño. ¿De verdad vas a dormirte con esto? Naruto se sentó, palmeando la tela que tenía debajo. Estaba desgastada, vieja. Los bordes deshilachados, el relleno desigual. Parecía haber sido usada mucho más allá de su vida útil. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Preguntó Sasuke, acomodándose en su propio futón. Naruto se encogió de hombros, rascándose la mejilla. ¿Para siempre? Nunca compré uno. Esto es lo que siempre he tenido. Soltó una risita incómoda, al encontrarle de repente muy interesante un hilo suelto en la manta. Estoy bastante seguro de que ya es más viejo que yo. Sasuke lo miró fijamente, con un destello indescifrable en su expresión. Esperaba algún chiste tonto, quizá una carcajada a su costa, pero la forma en que lo dijo, con naturalidad, como si ni siquiera valiera la pena pensarlo, le pareció incorrecta. No era lástima lo que sentía. No, era algo más cercano a la incomodidad. Un recordatorio de las cosas en las que no pensaba, las cosas en las que decidía no pensar. Naruto nunca tuvo mucho. Ella lo sabía. Lo había visto en la academia. Siempre vestía la misma ropa, nunca tenía suministros nuevos. Pero nunca le había dado mucha importancia porque él nunca lo consideraba algo digno de mención. Y eso la irritó. No era que tuviera tan poco, sino que actuaba como si no importara. Que nunca esperó más. Se giró de lado, mirando hacia la pared. No te preocupes, Tobe. Cuando termine esta misión, cómprate uno nuevo. Lo necesitarás para más misiones como esta. Hubo una pausa antes de que Naruto tarareara en señal de acuerdo. Sí, supongo que tienes razón. Por una vez, no discutió. Un silencio se instaló entre ellos.
Buenas noches, teme. La voz de Naruto era más suave ahora, como si el peso del día finalmente lo estuviera alcanzando. Sasuke no respondió, pero oyó el suave clic de las luces al apagarse. La habitación quedó sumida en la oscuridad, salvo por el tenue resplandor plateado de la luna a través de las finas ventanas de papel. Ambos permanecieron inmóviles, con la espalda enfrentada y los brazos torpemente metidos para evitar rozarse. Kakashi se sentó contra el tronco de un árbol, con su libro naranja habitual abierto en la mano, aunque apenas pudo leer las palabras. En cambio, escuchó el ritmo constante del movimiento, la ocasional inhalación brusca, el sonido de los pies raspando la corteza, seguido de un fuerte golpe y un familiar gemido de frustración. Maldita sea. Naruto cayó al suelo por octava vez ese día, rodando boca arriba con un suspiro exagerado. Sobre él, Sasuke permanecía encaramada en el tronco de un árbol, con una postura equilibrada y precisa, moviéndose con cuidado a cada paso. Apenas lo miró. Ten cuidado, Tobe, dijo con una sonrisa. Si sigues cayéndote así, te romperás la espalda antes de que terminemos la misión. Naruto frunció el ceño y se puso de pie rápidamente. TCH, no te hagas el que lleva la delantera. Dobló las rodillas y se impulsó, aferrándose a la corteza con chakra mientras volvía a subir. Sasuke lo ignoró, concentrándose en controlar sus pasos. Un movimiento en falso, Y. Su pie resbaló. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la gravedad se apoderara de ella, pero giró el cuerpo en el último segundo y aterrizó de pie en lugar de caer de espaldas. Se enderezó de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Naruto ya estaba riendo. Duraste 10 minutos enteros solo para resbalar en el último segundo, le sonrió desde donde ella había estado. Eso debe ser horrible. Sasuke entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera decir algo, Naruto volvió a gritar. Vamos, Sasuke. Si sigues tan lento, seguro que gano. Su risa resonó por el claro, sus pasos rápidos y ansiosos mientras subía al árbol. Sasuke no lo dudó. Corrió hacia adelante, aferrándose a la corteza con los pies mientras volvía a subir, esta vez más rápido, con más confianza. Su mente apenas registró la presencia de Naruto a su lado hasta que se dio cuenta de algo extraño. Ella estaba alcanzando su última marca mucho más rápido que antes. Los ojos de Sasuke se abrieron ligeramente. La diferencia era evidente. No se trataba solo de equilibrio, sino de ritmo. El movimiento era más fácil cuando dejaba de darle vueltas, cuando se dejaba llevar por él. Por el rabillo del ojo, Naruto sonrió. ¿Ves? Dijo, avanzando con facilidad. Es mucho más fácil una vez que le coges el truco. Sasuke resopló, mirando hacia adelante. Cállate. Pero ella no disminuyó la velocidad. Poco a poco, empezaron a moverse al unísono, igualando el ritmo del otro sin pensarlo. Ya no competían, en realidad. En cambio, se impulsaban mutuamente a superarse, a superar sus propios límites, a superar las expectativas que tenían sobre sí mismos. Sin siquiera darse cuenta, habían superado la marca de Sakura. Y siguieron adelante. Una voz familiar finalmente los llamó. Creo que es un buen lugar para parar, ustedes dos. Tanto Naruto como Sasuke se detuvieron, mirando a su sensei. Por primera vez, notaron lo alto que habían subido. En cuanto se soltaron, la gravedad se apoderó de ellos, pero aterrizaron de pie sin problemas. Naruto estiró los brazos por encima de la cabeza con una sonrisa triunfante. Sabía que este estúpido ejercicio no me vencería. Sasuke no dijo nada, aunque se permitió una pequeña sonrisa. Ella también lo había hecho, aunque hubiera preferido llegar a la cima antes que Naruto. Mientras caminaban de regreso hacia Kakashi, ambos notaron la mirada divertida en sus ojos. Lo hicieron bien, dijo, guardando el libro. Para ser sincero, pensé que les llevaría un poco más de tiempo. Naruto sonrió radiante. Claro que sí. Somos increíbles. Se giró hacia Sasuke expectante, esperando su aprobación, pero ella simplemente apartó la mirada. Sí lo somos, Naruto. No lo diría en voz alta, pero por un breve momento, su rostro se calentó levemente, no lo suficiente para que alguien lo notara. Pero Kakashi lo hizo. Los había estado observando de cerca, no solo durante el entrenamiento, sino también en la forma en que interactuaban. Cómo sus movimientos habían comenzado a tomar forma naturalmente, cómo su rivalidad, una vez dura, se había convertido en algo más equilibrado. Y Sasuke, quien una vez parecía indiferente a cualquier cosa fuera de su propia fuerza, había comenzado a mirar a Naruto de manera diferente. Interesante. Kakashi sonrió tras su máscara. Jiraiya definitivamente se volvería loco por esto. De todos modos, continuó, cambiando la conversación, Sasuke tuvo más dificultades con este ejercicio debido a su clan.
La cabeza de Sasuke se giró hacia él y sus cejas se fruncieron ligeramente. Kakashi la miró fijamente antes de continuar. Los Uchiha tienen una reserva de chakra mayor que la mayoría de los shinobi, lo que dificulta su control. Cuanto más chakra tengas, más difícil será controlar la cantidad exacta necesaria para técnicas de precisión. La expresión de Naruto cambió, sus ojos se iluminaron con algo parecido a la comprensión. Así que por eso era tan malo en el jutsu de clones en la academia. Kakashi asintió. Más o menos. Naruto se miró las manos, con los dedos ligeramente curvados. Así que sí que tengo mucho chakra. Kakashi ladeó la cabeza. Más que yo, en realidad. Sasuke se puso rígido. ¿Más chakra que Kakashi? ¿Un Chunin de élite? Eso no tenía sentido. Miró a Naruto, analizándolo con más atención. Había algo en él que desconocía, algo que explicaba por qué tenía tanto potencial, por qué su crecimiento parecía tan rápido a pesar de su falta de entrenamiento adecuado. Había una razón detrás de su fuerza. Y ahora ella quería saber qué era. Kakashi juntó las manos ligeramente. Bueno, ya basta de entrenamiento por hoy. Vamos a ver si Tsunami-san tiene la cena lista. Empezó a caminar hacia la casa. Naruto y Sasuke lo siguieron sin quejarse, aunque Sasuke se encontró mirando a Naruto de vez en cuando, calculando. Cuanto más tiempo pasaba con él, más se daba cuenta de lo poco que sabía realmente sobre él. Y aunque nunca lo admitiría, más quería saber. Tsunami era una cocinera increíble. Cada noche, tras largas horas de entrenamiento, la calidez de sus comidas era lo único en lo que Naruto y Sasuke podían pensar. La comida era sencilla pero saciante, nutritiva, llena de energía, de esas que hacen que el cansancio desaparezca con cada bocado. Esta noche, sin embargo, había alguien nuevo en la mesa. Un niño, de no más de 7 u 8 años, estaba sentado junto a Tazuna, con los brazos cruzados y la mirada baja. Lo habían visto antes, acechando a lo lejos, y escapándose en cuanto lo vieron, pero esta era la primera vez que se sentaba con ellos. Juro por Dios que no hay manera de que seas tan bueno cocinando, Tsunami-san. Naruto sonrió, sorbiendo su tazón de sopa. Sasuke no lo diría en voz alta, pero a ella también le habían cogido cariño a estas comidas. Comió en silencio, aunque su ritmo era un poco más rápido de lo habitual, lo que delataba su disfrute. Tsunami, sonriendo cálidamente desde el otro lado de la mesa, asintió levemente. Gracias, Naruto-kun. Es lo menos que puedo hacer por todos ustedes. Sus clones han sido increíbles en la obra. Tazuna, que había permanecido casi en silencio, se aclaró la garganta. Tiene razón. Esos clones tuyos están acelerando el trabajo 3 veces. Su tono era brusco, pero había algo más. Un dejo de agradecimiento, sutil pero real. Naruto sonrió, visiblemente complacido, y continuó comiendo. Sasuke, por un breve instante, dejó que su mirada se posara en él. No eran celos, como la mayoría esperaría. No sentía resentimiento por su fuerza ni su energía. No, lo que la impactó fue la facilidad con la que ayudaba. La facilidad con la que se hacía útil, cómo la gente parecía apreciarlo donde quiera que iba. Había pasado años alejando a la gente, convencida de que los apegos solo conducían al dolor, pero allí estaba Naruto, dando, ayudando, perteneciendo, y él ni siquiera parecía darse cuenta. Sus pensamientos se vieron interrumpidos. Estás perdiendo el tiempo, murmuró el chico. La mesa quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia él. Gato los matará a todos, continuó el chico, alzando la voz. Aquí no hay lugar para héroes. Tsunami se acercó a él y le tomó la mano con suavidad. Ya basta, Inari. Naruto no reaccionó al principio. No estaba enojado. Era solo un niño asustado, ¿verdad? Entendía el miedo. Sabía lo que era sentirse impotente. Sasuke ya sabía que estaba a punto de decir algo estúpidamente optimista, algo demasiado amable. Podemos con ello. No somos tan débiles. Callarse la boca. Naruto se estremeció. Inari se puso de pie, con sus pequeñas manos apretadas en puños a los costados y el rostro contorsionado por la ira y el dolor. No sabes nada. Solo saltas por ahí, riendo como un idiota, diciendo que todo va a mejorar aunque no entiendes nada de lo que sufrimos aquí. Su voz se quebró mientras las lágrimas resbalaban por su rostro. El aire en la habitación cambió. Sasuke se giró hacia Naruto. Su expresión relajada habitual había desaparecido. La sonrisa había desaparecido. No sabes lo que es perderlo todo, estar completamente solo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una espada a punto de atacar. Y luego, una presión se extendió por la habitación. Era espeso, sofocante, un pulso de algo oscuro y crudo que parecía filtrarse en su piel.
Los dedos de Kakashi temblaron levemente. No era intención asesina, no exactamente, pero casi. Su único ojo se agudizó al observar a Naruto con atención. No había rastro de jutsu, ni destellos repentinos de sellos o técnicas. La influencia del zorro era tenue, casi insignificante. Pero aún así, se sentía fuerte. Naruto se levantó bruscamente, su silla rozó el suelo antes de caerse detrás de él. Sus puños temblaban a los costados, toda su postura se tensó con una emoción contenida. ¿Crees que conoces el dolor? Su voz no era fuerte. No hacía falta. No tienes idea de lo que es despertar cada día y saber que nadie te espera. Saber que si desaparecieras mañana, al mundo no le importaría. Pasar toda la vida intentando demostrar que existes, solo para que todos te miren como si no debieras. Sus rasgos habituales, brillantes y bobos, se habían endurecido. Fruncía el ceño, la mirada se agudizaba y apretaba la mandíbula. Por primera vez, Naruto parecía peligroso. ¿Crees que llorar cambiará algo? Su voz tembló levemente, pero su mirada no flaqueó. ¿Crees que rendirse te hace más fuerte? No. Te hace cobarde. Silencio. Tsunami se cubrió la boca en silencio y en shock. Incluso Kakashi, que conocía muchas facetas de Naruto, se vio momentáneamente sorprendido. No se trataba solo de demostrarle a Inari que estaba equivocado. La ira de Naruto era más profunda que eso. Sasuke, que había pasado días acostumbrándose a su presencia, observando sus gestos, aprendiendo sus hábitos, se dio cuenta de algo entonces. Había partes de Naruto que nunca dejaba que la gente viera. Y este era uno de ellos. El peso de la habitación pareció disminuir después de unos segundos. La tensión en los hombros de Naruto se alivió ligeramente, su respiración se hizo más lenta. Sus puños apretados se aflojaron, pero su expresión permaneció cautelosa. Luego, en voz más baja, añadió. Que tengas demasiado miedo para hacer algo no significa que yo tenga que tenerlo. Al menos tienes a tu madre para que se preocupe por ti. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y la mandíbula de Naruto se tensó inmediatamente después de pronunciarlas. Su mano se movió para agarrar la silla caída y enderezarla. Lo siento, Tsunami-san, murmuró, sin mirar a nadie. Tengo que irme. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir otra palabra. Kakashi lo observó irse, su habitual sonrisa ausente. Sasuke permaneció sentado, procesando mentalmente todo lo que acababa de presenciar. Siempre había considerado a Naruto imprudente, ruidoso, un idiota que hablaba antes de pensar. Pero había algo más debajo de eso. Eso fue inusual para Naruto. La voz de Sakura rompió el pesado silencio que se había apoderado de la habitación. Miró a Kakashi, esperando alguna respuesta, pero su sensei simplemente dejó escapar un suspiro silencioso, dejando su tazón de sopa vacío con deliberada calma. No fue buena idea hablar de sufrimiento cerca de Naruto, murmuró Kakashi. La mirada de Sasuke se dirigió a la puerta, la que Naruto había cerrado hacía apenas unos momentos. La imagen de su rostro, contorsionado en algo muy distinto a su habitual despreocupación, aún estaba fresca en su mente. Había algo crudo en su reacción, algo que no había comprendido del todo. Y ahora, mientras Kakashi ajustaba ligeramente su postura, preparándose para decir más, le dedicó toda su atención. Kakashi habló con claridad, sin dramatismo ni suavidad innecesaria. Desde que Naruto tiene memoria, ha sido huérfano. Sus padres murieron el día que nació. Un silencio se apoderó de la mesa. Sakura parpadeó, sorprendida. Sabía que Naruto no tenía padres, pero la forma en que Kakashi lo expresó, el día de su nacimiento, le provocó un extraño escalofrío. Sasuke, sin embargo, permaneció en silencio, con los dedos ligeramente curvados bajo la mesa. Ella no reaccionó, pero algo en esas palabras tocó la fibra sensible. Kakashi continuó. Creció solo, en un bloque de pisos abandonado, en una de las peores zonas de Konoha. Su tono no vaciló, pero había un peso subyacente en sus palabras. No solo lo ignoraban, sino que lo odiaban. La gente lo miraba y veía en él un recordatorio del peor día de la historia de Konoha. Una lenta e incómoda comprensión se apoderó del pecho de Sasuke. El ataque del Kyuubi, murmuró, recomponiendo el asunto. Kakashi asintió. No es algo de lo que la gente hable abiertamente, pero la verdad es que Naruto no tuvo las mismas oportunidades que otros niños. Sin familia, sin amigos, sin maestros que se preocuparan por él. No tuvo a nadie desde que nació. Tuvo que arreglárselas para sobrevivir completamente solo. A Sakura se le cortó la respiración. Siempre había considerado a Naruto molesto, infantil e imprudente, pero ahora, una imagen diferente de él comenzaba a formarse en su mente. Una que nunca antes se había molestado en ver.
Inari, que había permanecido en silencio tras su arrebato, se removió incómodo. Su ira se había desvanecido, reemplazada por algo vacilante e inseguro. Sasuke apretó los puños bajo la mesa. Sin familia, sin amigos, sin guía. No era solo soledad, era ser descartada. Un destino que ella misma apenas comenzaba a comprender. Y aún así, nunca lo demostró. Kakashi exhaló. La mayoría de la gente se habría derrumbado ante ese tipo de aislamiento. Se reclinó ligeramente, observando a sus alumnos, evaluando sus reacciones antes de continuar. Pero Naruto tomó una decisión. Hace mucho tiempo, decidió que nunca dejaría que el mundo lo viera como débil. Que por mucho que la gente lo ignorara, por mucho que quisieran que desapareciera, se labraría un lugar. Sasuke miró fijamente la mesa y frunció aún más el ceño. Siempre había pensado que Naruto era estúpidamente persistente, demasiado terco para su propio bien. Pero ahora, por primera vez, se preguntaba si eso no era solo optimismo ciego. Quizás fue fuerza de voluntad. Quizás fue lo único que le impidió desmoronarse. El pensamiento dejó una sensación extraña y pesada en su pecho. Las últimas palabras de Kakashi cayeron sobre la habitación como un peso. Naruto no permite que lo consideren débil, no porque nunca lo haya sentido, sino porque se niega a que lo defina. Y por alguna razón, en algún momento del camino, decidió que no solo quería cambiar su propia vida, sino también la de los demás. La habitación estaba completamente en silencio. Sakura bajó la mirada hacia sus manos, con una culpa desconocida subiéndole por la espalda. ¿Cuántas veces lo había ignorado? ¿Cuántas veces se había reído cuando otros se burlaban de él? Nunca se había preguntado por qué sonreía tanto. Inari, con los ojos aún hinchados por el llanto, se removió en su asiento. Se limpió la nariz. Su pequeño cuerpo se tensó por el peso de la conversación. Y Sasuke. Sasuke se puso de pie. El movimiento fue repentino pero deliberado, atrayendo todas las miradas. Recogió los restos de su sopa y se volvió hacia Kakashi. Voy a encontrar a Naruto. Ella colocó el cuenco delante de él antes de caminar hacia la puerta. Gracias por la comida, añadió con voz fría y distante. Luego, con una mirada hacia la mesa, terminó. Sus palabras dejaron una atmósfera inquietante. La observaron mientras salía y cerraba la puerta silenciosamente detrás de ella. La mirada de Sakura oscilaba entre la puerta y su sensei. ¿De qué se trataba? Kakashi suspiró, recogió la sopa sin terminar de Sasuke y tomó un sorbo. Tsunami, siempre atento, murmuró pensativo. Está preocupada por él. Sakura frunció el ceño. ¿Sasuke? Preocupado. La idea le resultaba extraña. Es la que más ha estado con él, señaló Tsunami. Aunque sea principalmente para discutir. Kazuna asintió brevemente. Son personalidades opuestas, pero también son bastante similares en lo importante. Sakura frunció el ceño. No había pensado mucho en ello antes, pero ahora que reflexionaba, sobre el viaje hasta allí, sobre su entrenamiento, sobre lo fácil que era trabajar juntos, se dio cuenta de algo. Habían estado más cerca últimamente. Más conversaciones. Más discusiones informales. Dormir en la misma habitación. Su mente se detuvo de golpe. No hay manera. Kakashi dejó escapar una risa silenciosa, interrumpiendo sus pensamientos. Sasuke entiende a Naruto más de lo que a ella le gusta admitir. Su mirada se dirigió a la puerta, por donde habían salido sus dos estudiantes. Y, en cierto modo, ella empatiza con él más que nadie. Afuera, Sasuke caminaba por la noche, el aire fresco le mordía la piel. Ella no sabía qué iba a decir cuando lo encontrara. Ni siquiera estaba segura de por qué lo estaba buscando. Todo lo que sabía era que, por primera vez, no estaba dispuesta a ignorar ese sentimiento. Ella tenía que entender. Llevaba casi 20 minutos caminando, y cuanto más buscaba, más absurdo le parecía. ¿Cómo podía alguien como Naruto, escandaloso, impulsivo, siempre llamando la atención, ser tan hábil para desaparecer cuando de verdad quería? No era que tuviera un plan concreto cuando se propuso encontrarlo, pero ahora, empapada hasta los huesos e irritada por los interminables árboles que la rodeaban, empezaba a preguntarse por qué se molestaba siquiera. Una gota de lluvia le cayó en la mejilla y, por un instante, pensó en detenerse. ¿Qué sentido tenía? Era evidente que no quería que lo encontraran, y con este tiempo, cada vez era más absurdo seguir deambulando. Pero entonces cayó otra gota, y luego otra, y antes de que se diera cuenta, la lluvia se había convertido en un aguacero constante, empapándole la ropa y haciéndole el pelo pesado contra la piel.
Soltando un suspiro brusco, aceleró el paso, consciente de que enfermarse durante una misión era un riesgo absurdo. Sus pasos se aceleraron mientras se dirigía al bosque, recordando los días de entrenamiento anteriores. Si Naruto estaba en algún lugar, debía de estar cerca de esos árboles donde habían pasado tantas horas exigiéndose al máximo. Corrió en esa dirección, ignorando el frío que le calaba los huesos, pero justo cuando estaba a punto de llegar al campo de entrenamiento, algo le llamó la atención. Era débil, casi ahogado por la lluvia, pero allí estaba. El sonido del movimiento, el ritmo de pasos abriéndose paso a través del bosque. Finalmente, avanzó, serpenteando entre los árboles, y saltó a una rama baja para ver mejor. A través de la lluvia, lo vislumbró, su chaqueta naranja empapada se le pegaba al cuerpo mientras se movía velozmente entre los árboles, pero antes de que pudiera gritar, desapareció en la oscuridad. Era rápido, mucho más rápido de lo que esperaba, pero no lo suficiente como para perderla de vista. Dejándose caer de nuevo en el suelo, salió tras él, siguiendo las tenues señales de su presencia. La tierra removida, el sutil desplazamiento de la lluvia en el barro, el rastro de huellas que ya se borraban. Pasaron minutos antes de que finalmente lo volviera a ver, de pie a la entrada de una cueva, apenas visible bajo la sombra de las rocas. Naruto se giró al oír sus pasos, parpadeando sorprendido. Sus ojos se abrieron ligeramente, con una mezcla de confusión y vacilación reflejada en su rostro. ¿Sasuke? La miró fijamente un momento, casi sin saber qué decir, antes de apartar la mirada. ¿Qué haces aquí? ¿Te envía Kakashi? No respondió de inmediato. En cambio, entró en la cueva, con el agua goteando de su ropa empapada y una expresión indescifrable mientras acortaba la distancia entre ellos. La lluvia había enfriado aún más el aire, pero ella apenas lo notó. Su atención estaba completamente centrada en él. Naruto se frotó la nuca, removiéndose incómodo bajo su mirada. Su tono era más informal esta vez, casi forzado. Mira, si estás aquí para darme un sermón o algo así, solo. Antes de que pudiera retroceder más, ella se inclinó y lo agarró del hombro. Su cuerpo se tensó al instante. No creas que soy una máquina sin emociones, Tobe, murmuró, apretando ligeramente los dedos. Nadie me dijo qué hacer. Yo. Dudó una fracción de segundo, como si las palabras no le cupieran del todo. Yo también estoy enfadada con ese mocoso. Naruto parpadeó, mirándola como si no estuviera seguro de haber oído bien. Su reacción fue casi tardía, pues su mente luchaba por procesar el hecho de que ella se había desviado para encontrarlo. Bajó la mirada ligeramente, observando su estado. La ropa completamente empapada, mechones de cabello pegados a la frente y agua acumulándose a sus pies. Algo en la imagen hizo que su estómago se revolviera de una manera incómoda. Lo siento, murmuró, las palabras apenas por encima de un murmullo, su rostro nublado por una extraña especie de culpa. Sasuke frunció el ceño levemente, observándolo. Había algo en su reacción que no tenía sentido, algo que le resultaba extraño. Ella soltó su hombro, sacudiéndose un poco de agua de la mano antes de cruzarse de brazos. No tienes por qué disculparte, idiota. Su voz recuperó su tono frío habitual mientras se giraba hacia la entrada de la cueva, observando cómo la lluvia seguía cayendo afuera. Por un momento, ninguno de los dos habló. Naruto se quedó allí, con los puños apretados a los costados, la mirada oscilando entre ella y la tormenta del exterior. No sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar ante esa extraña y tácita sensación que se cernía entre ellos. La tensión de antes aún flotaba en el aire, pero ahora era diferente. Más silenciosa, más pesada, de una forma que le oprimía el pecho. Y por una vez, ninguno de los dos tuvo una salida fácil. Naruto no dijo nada al principio. Simplemente se quedó allí, incómodo, visiblemente incómodo con todo. La tensión, el silencio, ella. Cambió el peso de un pie a otro antes de darle la espalda repentinamente y observar la cueva, fingiendo inspeccionarla. Era pequeño, apenas había espacio para moverse con libertad, con paredes húmedas y algunos arbustos dispersos cerca de la entrada. Sus manos se curvaron ligeramente a los costados antes de juntárselas de repente, forzando una sonrisa. Oye, Sasuke. Podemos hacer una fogata allí. Dijo, con la voz más alta de lo necesario, como si pudiera ahogar todo lo demás con su entusiasmo habitual. Sin esperar respuesta, se adentró más, ya recogiendo leña. Sasuke entrecerró los ojos y exhaló suavemente por la nariz. Así que así es como lo hace, ¿eh? Lo siguió sin decir nada más, observándolo mientras recogía un pequeño montón de ramas y hojas secas. En solo unos minutos, había reunido suficientes para una fogata.
Al menos podemos secar la ropa aquí. No esperaba encontrar tantos arbustos en una cueva, bromeó, recuperando su voz alegre y despreocupada, como si nada hubiera pasado. Sasuke no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a él, concentrándose en la pequeña pila de leña. Con una inhalación experta, exhaló una pequeña ráfaga de fuego, encendiendo la pila al instante. Las llamas rugieron, proyectando un brillo dorado contra las paredes de la cueva, alejando el frío húmedo que se les pegaba a la piel. El calor se extendió rápidamente, y Naruto, sin dudarlo, se dejó caer al suelo, estirando los brazos tras la cabeza mientras sonreía al fuego. Vaya, las técnicas de fuego son increíbles. Sasuke sonrió levemente, con un destello de orgullo atravesándola. Se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor, pero no tanto como para que fuera obvio que había elegido ese lugar deliberadamente. Lo son, fue todo lo que dijo, permitiéndose relajarse por primera vez esa noche. Entonces lo sintió. Su mirada sobre ella. Ella tragó saliva, moviéndose ligeramente, fingiendo ignorarlo, pero antes de que pudiera decir algo, Naruto de repente se sacó su camiseta blanca por la cabeza y se la tendió. Ella parpadeó. ¿Qué estás haciendo? Naruto, ahora solo con su camiseta negra empapada, volvió a acercarle la tela. Sécate un poco el pelo, dijo con naturalidad. Así se secará más rápido con el fuego. Sasuke lo miró fijamente, con los labios ligeramente entreabiertos, pero no le salieron palabras. ¿Está loco? Fue lo primero que pensó al observar su apariencia. Su camiseta interior, mojada y pegada a su piel, no lo protegía del frío. Debería estar intentando abrigarse, no dándole su única prenda seca como un idiota. No necesito eso, idiota, murmuró, intentando restarle importancia, pero ya sabía que era inútil. Naruto hizo pucheros. Vamos. Será mejor que te seques todo ese pelo largo. Instintivamente, se llevó la mano al pelo, sintiendo lo pesado y húmedo que estaba. Soltó un bufido de fastidio antes de arrebatarle la camisa, dándole la espalda mientras empezaba a secársela. La tela todavía estaba caliente. Cerró los ojos un momento, intentando apartar el pensamiento, pero la sensación persistió. Su aroma, débil, pero innegablemente suyo, se aferró a la tela y, por alguna razón, la hizo apretarlo ligeramente. Esto es así, no terminó el pensamiento, obligándose a concentrarse en escurrir el agua de su cabello. Naruto, aparentemente satisfecho, se levantó y se estiró antes de caminar hacia la entrada de la cueva. Voy a buscar más palos, dijo, moviéndose antes de que ella pudiera responder. Sasuke apenas lo reconoció, demasiado absorta en sus pensamientos. Aunque fuera frustrante, siempre es así, se dio cuenta. Siempre. Presionó la tela con más fuerza contra su cabello, agarrándola mientras dejaba que su mente divagara. Estúpida. Debería estar gritándome por seguirlo. Debería estar empujándome. Pero nunca lo hizo. Naruto nunca había sido como los demás. Por mucho que lo insultara, por mucho que intentara desestimarlo, él nunca cambiaba. Su amabilidad no era una actuación, no era un acto calculado. Simplemente era él. Y eso era algo imposible. Apretó los puños sobre la tela, con la mirada fija en el fuego. ¿Por qué estás así? Mientras tanto, fuera de la cueva, Naruto rebuscó en su bolsa ninja, buscando algo que casi había olvidado. Cuando lo encontró, dudó un segundo antes de sacarlo. De vuelta al interior, Sasuke continuó secándole el cabello, perdido en sus pensamientos. Cada acción, cada palabra que dice, cada estupidez que hace, siempre es tan extraña. Había pasado años convencida de que la gente solo se preocupaba por los demás cuando era necesario, cuando necesitaban algo a cambio. Pero Naruto era la excepción, la imposibilidad. El calor del fuego titiló contra su piel, pero de alguna manera, ya no era el único calor que sentía. ¿Terminaste allí? La voz de Naruto se escuchó a través de la luz parpadeante de la hoguera, su energía habitual presente, aunque ligeramente apagada. Sasuke exhaló lentamente, agarrando la tela seca de la camisa de Naruto antes de levantarse. Ella rodeó el fuego, acercándose a él, con pasos ligeros pero pausados. Al acercarse, lo encontró encorvado, jugueteando con algo en las manos. Tenía hilo ninja en mi mochila, explicó Naruto, atando una hebra entre dos postes de madera improvisados que había colocado en la cueva. Creo que si lo preparo bien, podremos secar la ropa más rápido. Sasuke inclinó ligeramente la cabeza, observándola mientras luchaba por cortar el hilo, con los dientes. Su sonrisa fue instantánea. No tienes esperanza. Naruto, aún con el hilo entre los labios, la miró ofendido justo cuando ella sacó un kunai de su bolsa y se acercó. Sus ojos se abrieron de par en par, alarmado. Oye, oye, oye.
Sé que mojarte la ropa no es lo tuyo, pero no tienes por qué matarme por eso. Se echó un poco hacia atrás, observando el kunai como si fuera a cortarle la garganta. Sasuke puso los ojos en blanco. No voy a matarte, idiota. Sin decir nada más, cortó rápidamente el hilo con el que él había estado forcejeando. Naruto parpadeó, mirando la hebra suelta con una leve traición. Olvidé que podía usar un kunai, ¿de acuerdo? Sasuke no se molestó en responder. En cambio, ella dirigió su mirada a la estructura de hilo que él había construido. Sorprendentemente, no era terrible. Serviría. Metió la mano en su mano y le ofreció su camiseta. Toma. Tómala. Naruto lo tomó sin dudarlo, enrollándolo sobre el hilo para que se secara. Al hacerlo, se rascó la nuca, mirándola con cierta incomodidad. Deberías, quitarte, dudó, mirando fijamente su camisa de cuello alto. Lo que fuera que llevaras puesto. Sasuke arqueó una ceja. Se llama camiseta, idiota. Solo tiene cuello alto. Sin pensarlo dos veces, se lo puso por la cabeza, dejando al descubierto debajo una blusa de manga larga, más fina y ajustada. Naruto, a su pesar, soltó una breve carcajada. No puedes culparme por no saber qué ropa tan rara llevas. Sasuke colocó su camisa junto a la suya y lo miró de reojo. Y no tienes derecho a hablar de mi ropa cuando te vistes como un arcoíris andante. Naruto jadeó dramáticamente. ¿Qué tiene de malo mi vieja ropa naranja? Se cruzó de brazos, fingiendo ofensa, antes de que su habitual sonrisa regresara. En fin, no puedes llamarme así cuando pareces una muñeca de porcelana sin maquillaje. Sasuke giró la cabeza bruscamente hacia él, con una expresión entre leve sorpresa e irritación. ¿Y qué te hace pensar que tengo ese aspecto? Bueno, más o menos, bromeó Naruto, sonriendo mientras se inclinaba ligeramente. Estás pálido y serio, como una de esas muñecas elegantes que la gente rica guarda en vitrinas. Sasuke resopló. ¿Te das cuenta de que puedo patearte el trasero fácilmente? La sonrisa de Naruto se ensanchó, sus ojos brillaron desafiantes. ¿Quién dijo que te dejaría ganar? Se acercó más, sus rostros ahora a centímetros de distancia. Sasuke le sostuvo la mirada, y ella volvió a sonreír con suficiencia. Me ahorraría tiempo. Ni siquiera lo verás venir, teme. Naruto se inclinó hacia atrás, estirando los brazos detrás de la cabeza. Se hizo un silencio entre ellos, con el fuego crepitando suavemente de fondo. Ninguno de los dos habló, pero por alguna razón, el silencio no era tan incómodo como debería. Naruto se encontró mirando el techo de la cueva, repasando todo lo sucedido ese día. Sus pensamientos inevitablemente volvían a por qué estaban allí. ¿Por qué se había marchado furioso? ¿Por qué Sasuke lo había seguido? Inari había tocado la fibra sensible, y aunque a Naruto le costaba admitirlo, no mucha gente podía hacerlo. Su mente se detuvo en las palabras del chico, y la calidez que sentía antes en el pecho se enfrió, convirtiéndose en algo más pesado. Sasuke se dio cuenta. Su expresión había cambiado, sus rasgos ligeramente tensos, sus ojos azules se oscurecieron mientras sus pensamientos lo llevaban a otra parte. ¿Por qué te odian? La pregunta cortó el aire como una cuchilla. Naruto no reaccionó al principio. Sus dedos se crisparon ligeramente contra su rodilla, pero por lo demás, permaneció inmóvil. Sabía que Sasuke lo observaba, esperando una respuesta, y por primera vez en mucho tiempo, dudó. Cuando finalmente habló, su voz era más baja de lo habitual. No sé a qué te refieres. Sasuke no lo soltó. Ella notó cómo se tensaba ante la pregunta, percibió un atisbo de cautela en su expresión. Kakashi nos contó un poco, admitió. Yo, dudó, tragando saliva antes de continuar. Quiero saber. Sus palabras parecieron tomarlo por sorpresa. Se dio la vuelta, inhalando profundamente antes de exhalar por la nariz. Yo, la verdad es que no sé por qué. Lo dijo con demasiada precisión, demasiado ensayado. Sasuke permaneció en silencio, sus ojos nunca lo abandonaron. La luz del fuego le iluminó el rostro y, por primera vez, notó algo que no había notado antes. Cómo su brillo habitual se atenuaba cuando el tema se acercaba demasiado a algo doloroso. Cómo sus ojos azules, normalmente tan vibrantes, se atenuaban, como las aguas profundas del océano antes de una tormenta. Tenía muchas ganas de saberlo, admitió finalmente Naruto, con la voz apenas un murmullo. Pero es inútil. Algo en la forma en que lo dijo le inquietó. Había pasado tanto tiempo convenciéndose de que esas emociones eran una debilidad, algo que debía reprimir y enterrar, pero allí estaba Naruto, mostrándolas abiertamente, dejándolas flotar entre ellos. Y le molestaba lo mucho que le importaba.
Por un segundo, pensó en dejarlo pasar, en fingir que no había oído el peso de sus palabras. Pero no pudo. Yo tampoco lo entiendo, dijo, con la voz más suave de lo habitual. Creo que, nadie que te conozca de verdad podría odiarte jamás. Naruto levantó la cabeza de golpe, y sus ojos la miraron fijamente. Se arrepintió de haberlo dicho al ver cómo se agrandaban, cómo un breve destello de luz regresaba a ellos. De repente, sintió demasiado calor en el rostro, y agradeció que ya no la mirara directamente. El odio es una de las cosas que me impulsan cada día, admitió, con un tono cuidadosamente neutral. Y aún así, aunque lo intentara no creo que pudiera odiarte jamás. Naruto tragó saliva visiblemente, agachando la cabeza para ocultar el rostro entre sus brazos cruzados. Sasuke notó cómo sus hombros se tensaban ligeramente, como si estuviera conteniendo algo. No estaba segura de qué la impulsó a decirlo. Ni siquiera sabía por qué lo decía en serio. Pero, de alguna manera, saber que sus palabras lo habían afectado tan profundamente le dejó una sensación extraña en el pecho. Pasó un minuto antes de que Naruto volviera a sentarse. Su sonrisa habitual había regresado, pero había algo más detrás. Algo más suave, algo indescifrable. Sus ojos azules se encontraron con los de ella, y por primera vez en mucho tiempo, ella no apartó la mirada. Siento todas las veces que me quejé de tenerte como compañero, admitió Naruto, frotándose la nuca. Cuando asignaron los equipos, me enojé muchísimo porque me pusieron contigo. Pero ahora, su sonrisa se ensanchó. Me alegro mucho de que hayamos terminado en el mismo equipo. Sasuke exhaló por la nariz, apoyándose contra la pared de la cueva. Ella pensó que ese era el final. Pero entonces, Naruto exhaló, apoyando la cabeza contra la pared de la cueva. Por un instante, pareció casi cansado, como si el peso del día finalmente se hubiera asentado sobre él, pero luego giró ligeramente la cabeza, encontrando la mirada de Sasuke con algo firme, algo real. ¿Sabes? Empezó, con la voz más tranquila que antes, siempre he pensado que eras diferente a todos los demás. Sasuke frunció el ceño levemente. ¿Qué? No solo quieres ser fuerte. Necesitas serlo. Sus ojos azules se oscurecieron, perdiendo su habitual alegría. Como si dejases de avanzar, perderías algo. Como si dejases de luchar, todo se desvanecería. Sasuke inhaló lentamente, algo se retorcía en lo profundo de su pecho, pero Naruto no había terminado. Lo entiendo, continuó. Esa fuerza la que te mantiene en pie incluso cuando estás exhausto, incluso cuando duele, incluso cuando sientes que eres el único que queda. Sé cómo se ve. Sus dedos se curvaron ligeramente contra su rodilla. Por eso nunca he dudado de ti. Sasuke se quedó sin aliento y su mente se estancó ante sus palabras. Creo en ti. No fue un simple comentario pasajero. No fue una promesa vacía. Naruto lo dijo como si fuera un hecho, como si fuera algo inquebrantable, algo que siempre había sabido. Y eso, fue lo que lo hizo diferente a todo lo que había escuchado antes. Había pasado toda su vida demostrándose a sí misma, abriéndose paso a garras, sin detenerse nunca, porque detenerse significaba debilidad, significaba quedarse atrás, significaba perderlo todo. Pero Naruto, él nunca había necesitado pruebas. Él siempre había creído. Sus dedos se curvaron ligeramente contra la tela de sus pantalones, algo cálido e incómodo se instaló en su pecho. Odiaba lo mucho que le gustaba la sensación que le producían sus palabras. Naruto sonrió, inclinándose ligeramente hacia adelante, con la voz recuperando su habitual tono desafiante. Por eso, por mucho que te vuelvas más fuerte, no dejaré que me dejes atrás. Sasuke tragó saliva con dificultad. El latido de su corazón resonaba demasiado fuerte en sus oídos, y tuvo que esforzarse en sonreír con suficiencia para disimular lo que fuera que estuviera pasando en su interior. Entonces deja de perder el tiempo, idiota. Naruto rió, estirando los brazos detrás de la cabeza. Sí, lo sé. Se sentaron en silencio después de eso, el fuego parpadeando entre ellos, proyectando sombras suaves contra las paredes de la cueva. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Sasuke no se sintió completamente sola. Naruto. Gritó Sasuke con voz aguda y clara, señalando su siguiente movimiento. Aku se giró justo a tiempo para ver a Naruto saltar de un árbol, con dos kunais brillando en sus manos. Con calculada precisión, hizo un gesto con la muñeca, enviando dos embón directos a su garganta, solo para que su cuerpo estallara en humo blanco en el instante en que impactaron. Sus ojos apenas tuvieron tiempo de abrirse antes de que una sólida patada impactara en su rostro. El pie de Sasuke se estrelló contra su máscara, provocando un crujido agudo en el aire al astillarse una parte.
La fuerza hizo perder el equilibrio a Aku, pero se recuperó rápidamente, resbalando por el suelo mojado. Naruto reapareció junto a Sasuke, sin perder tiempo, y cargó hacia adelante, apuntando directamente a su oponente. Aku, sin embargo, se movió igual de rápido. Le atrapó la muñeca en pleno ataque, torciendo su brazo sin esfuerzo antes de lanzarlo contra un árbol. Pero Naruto no se dejó dejar de lado tan fácilmente. Aprovechando el impulso, plantó su pie contra la corteza y se lanzó hacia ella, con el kunai destellando mientras intentaba asestar un golpe directo. Sasuke mantuvo la presión, con las manos desdibujadas mientras lanzaba una lluvia de kunais y shurikens. Aku, ahora en desventaja, se abrió paso entre ellos, pero no pudo evitarlos todos. Varias cuchillas le cortaron la tela de la manga, rozando por poco la carne. Al darse cuenta de que necesitaba cambiar el rumbo, la mano libre de Aku realizó una serie de señales con las manos. Naruto vio su oportunidad y se abalanzó, intentando golpear la máscara recién agrietada con toda su fuerza, pero en el último segundo, un grueso panel de hielo se materializó frente a él. Su puño se estrelló contra la pared helada, y el dolor le recorrió los nudillos. Las armas arrojadizas de Sasuke se incrustaron en otra barrera de hielo que se había formado en un instante. Entonces, Aku se movió nuevamente. Atacó con rapidez, eludiendo las defensas de Naruto y estampándole la palma en el pecho, haciéndole tambalearse hacia atrás. Naruto apenas tuvo tiempo de recuperar el equilibrio cuando ella le lanzó otra andanada de senbon. Se retorció, esquivando las más fuertes, pero algunas le rozaron los brazos, una de ellas clavándose en el hombro. Haciendo una mueca, Naruto saltó hacia atrás y creó dos clones, los cuales inmediatamente se abalanzaron sobre Aku, tratando de agarrar sus extremidades y contenerla. Ella no los dejó. Antes de que los clones pudieran acercarse lo suficiente, más senbon salieron disparados como rayos plateados, empalándolos y haciéndolos desaparecer en bocanadas de humo. Sasuke aprovechó la distracción. Se lanzó hacia adelante, con el kunai en la mano, apuntando al cuello de Aku mientras su atención seguía en Naruto, pero Aku lo vio venir. Una fracción de segundo antes de que la espada la alcanzara, Aku giró, extendiendo la pierna con un movimiento preciso y devastador. La patada impactó con fuerza en el estómago de Sasuke. Sasuke se quedó sin aliento al sentir un dolor intenso en el torso. Sus pies se despegaron del suelo y, por un instante, todo se volvió borroso. Entonces, golpeó el suelo, jadeando al quedar sin aliento por el impacto. Se giró de lado, obligándose a ponerse de pie a pesar del dolor intenso en las costillas. No había tiempo para detenerse. No había tiempo para dudar. Aku ya había dado un paso atrás, preparándose para otro ataque. Sasuke esquivó por los pelos la siguiente serie de senbon, retorciendo el cuerpo en el último instante. Podía sentir las afiladas agujas cortando el aire, frías y despiadadas, antes de incrustarse en la tierra tras ella. Frente a ella, Naruto se limpió un rastro de sangre de la frente. ¿Qué demonios fue eso? Ladró respirando con dificultad. Sasuke no respondió de inmediato, con la mirada fija en Aku mientras ésta hacía otro movimiento sutil. Sin pensarlo, levantó un brazo frente a Naruto, indicándole que retrocediera. ¿Estás bien?, preguntó rápidamente, con voz entrecortada pero concentrada. Naruto se burló, aunque con una ligera mueca de dolor en la voz. Sí, duele un poco, obviamente. Eso era todo lo que necesitaba oír. Entonces el aire cambió. Una extraña e imperceptible presión se instaló a su alrededor, y Sasuke apenas tuvo un segundo para reaccionar antes de sentir el pulso de algo formándose en el aire. ¡Mierda! Aku había desaparecido entre los árboles, pero Sasuke ya podía darse cuenta. Esto no era simplemente otro ataque. Sus entrañas se revolvieron de inquietud. Sin previo aviso, agarró la muñeca de Naruto. ¡Corre! Apenas tuvo tiempo de asimilar lo que estaba sucediendo antes de que ella lo tirara y lo lanzara a toda velocidad. No lo cuestionó. Naruto ya había aprendido a confiar en sus instintos, incluso cuando no tenían sentido. Pero ya era demasiado tarde. La temperatura bajó. El penetrante olor a hielo llenó el aire. Luego, en un instante, quedaron rodeados. Los pies de Sasuke se detuvieron de golpe al ver que decenas de enormes paneles de hielo se materializaban a su alrededor formando un círculo perfecto. El frío le presionaba la piel y le penetraba los pulmones al girar bruscamente, dándose cuenta de que no había salida. Luego los espejos se movieron. Los reflejos de Aku aparecieron en cada panel, mirándolos con precisión inquebrantable. Naruto dio un paso atrás, apretando los puños. ¿Qué demonios es esto? Sasuke no respondió, su respiración era constante pero agitada. Ella ya lo podía notar. Estaban en problemas. Jutsu de clon de sombras. Naruto no perdió tiempo.
En un instante, 2 docenas de clones surgieron, cada uno corriendo hacia los espejos de hielo, con los puños listos para destrozarlos. Pero antes de que pudieran asestar un solo golpe, los reflejos de Aku parpadearon, y en un abrir y cerrar de ojos. SHHH. Uno por uno, los clones de Naruto desaparecieron en bocanadas de humo blanco, sus ataques fueron cortados antes de que pudieran alcanzar su objetivo. Sasuke entrecerró los ojos mientras analizaba el campo de batalla, su mente trabajando a toda velocidad para comprender qué estaba sucediendo. Los movimientos de Aku eran antinaturales, casi inhumanamente rápidos. Era como si estuviera en todas partes a la vez, deslizándose a través de los espejos como un fantasma. Pero los fantasmas no mataban a los clones, sino los shinobi. Cambió de posición, moviéndose alrededor del círculo de espejos, observando atentamente cómo Naruto seguía creando más clones, cada uno aniquilado tan rápido como aparecía. El ataque parecía inútil, pero Sasuke no estaba convencido. Entonces ella lo vio. No fueron los espejos los que causaron la muerte. Era ella. Aku no solo aparecía dentro de los reflejos, sino que se movía a través de ellos, utilizándolos como un conducto para atacar a velocidades más allá de lo que el ojo podía seguir. Naruto estaba a punto de invocar más clones, con su chakra aún activo, pero antes de que pudiera hacerlo, Sasuke extendió la mano y lo agarró de la muñeca. «Detente», murmuró ella en voz baja. Naruto la miró confundido. «¿Qué? Apenas podemos seguirle el ritmo». «Está cambiando de posición dentro de los espejos», explicó Sasuke con la voz tensa y concentrada. «Por eso es demasiado rápida para golpearla. No se teletransporta, solo se mueve más rápido de lo que podemos ver». Naruto frunció el ceño. «¿Y entonces cómo demonios vamos a atraparla?» La mirada de Sasuke recorrió los espejos, observando los sutiles cambios en el movimiento, la forma en que los reflejos parpadeaban justo antes de un ataque. «La interceptaremos», murmuró. De alguna manera. Una voz resonó entre las paredes de hielo, suave y serena. «No puedes escapar». La presencia de Aku los rodeaba, sus reflejos se multiplicaban en los paneles congelados. Desde todas direcciones, su rostro enmascarado los observaba con ojos fríos e inescrutables. «Deberías rendirte», continuó. «Te conviene». Naruto se burló, apretando los puños. «Sí, no va a pasar». Sasuke apenas lo miró antes de acercarse. Bajando la voz, se inclinó hacia su oído, susurrando lo justo para que solo él pudiera oírlo. «Inténtalo de nuevo, pero con menos clones. Concéntrate en golpear lo que salga de los espejos». Naruto asintió sin dudarlo. No necesitaba explicación. Esta vez, cuando realizó el jutsu, solo surgieron 10 clones. Aku permaneció en silencio, pero Sasuke percibió un ligero cambio en sus movimientos. Ya no los subestimaba. Los clones de Naruto se movieron rápidamente, saltando desde múltiples ángulos, apuntando al hielo. La respuesta de Aku fue inmediata. Esta vez, atacó antes que antes, con ataques precisos, derribando a 2 clones antes de que siquiera tocaran el suelo. Pero Sasuke lo estaba esperando. Mientras Aku se abalanzaba sobre el tercer clon, listo para atacar, una ráfaga de kunais y shurikens cortó el aire. Aku apenas logró esquivarlo, refugiándose en un espejo para evitar ser sorprendido. Se movió rápidamente, pero cuando reapareció, algo andaba mal. Naruto y Sasuke no estaban a la vista. Ella examinó el campo de batalla y fue entonces cuando lo vio. Los clones de Naruto se habían posicionado de tal manera que bloqueaban su visión de los reales. Se están escondiendo. La mente de Aku calculó el siguiente movimiento al instante. ¿Creen que pueden acercarse? Volvió a parpadear, moviéndose más rápido que antes, derribando clon tras clon. Apuñaló, esquivó, destruyó. Entonces, justo cuando estaba a punto de golpear a otro, lanzó un senbon, eliminándolo antes de que pudiera reaccionar. Entonces, algo cambió. Aparecieron 3 docenas más de clones. Aku apenas dudó antes de liberar otra tormenta de senbon, borrándolos con facilidad. Pero en el momento en que desaparecieron, se dio cuenta de su error. La gran cantidad de clones había creado una espesa nube de humo blanco y, por primera vez desde que comenzó la batalla, su visión estaba obstruida. Entonces, a través de la niebla cambiante, vislumbró algo. El verdadero Naruto, lanzándose hacia uno de sus espejos con toda su fuerza, con el puño ya en medio del movimiento. Sus ojos se abrieron debajo de la máscara. No. Si él rompía ese espejo, si la obligaba a salir, ella no podía permitir que eso sucediera. Sin pensarlo, se movió. Ella era rápida, más rápida que nunca antes. Y justo antes de que el ataque de Naruto pudiera aterrizar, ella lo alcanzó. Aku interceptó el puñetazo de Naruto con facilidad, aprovechando el impulso antes de asestarle una fuerte patada en las costillas.
La fuerza del golpe lo hizo volar hacia atrás, deslizándose por el suelo helado antes de detenerse dolorosamente. Tosió, hundiendo los dedos en la superficie helada mientras intentaba levantarse, pero antes de que pudiera recuperar el aliento, otro ataque ya se avecinaba. Una enorme bola de fuego surgió de la posición de Sasuke, quemando el aire con un calor intenso. El cuerpo de Aku se tensó al apenas lograr esquivarla a tiempo, sintiendo las llamas abrasadoras lamer su ropa. Los bordes de su manga estaban chamuscados, la tela oscurecida por el calor. Había estado a punto de morir, demasiado cerca. La bola de fuego era más fuerte que antes, su tamaño era mayor de lo que esperaba. Este no era un ataque desesperado y aleatorio. Recuperó su posición dentro de los espejos y se estabilizó. Esto tenía que terminar antes de que tuvieran otra oportunidad de adaptarse. Con otro movimiento rápido, sacó un nuevo juego de Senbon de su bolsa, preparándose para atacar al objetivo más fácil. Me temo que no llegarás más lejos. Su voz era suave e inquebrantable mientras las agujas abandonaban su mano y apuntaban directamente a Naruto. La aguda advertencia de Sasuke atravesó el campo de batalla. Naruto, muévete. Reaccionando por instinto, giró su cuerpo justo a tiempo para evitar la descarga. Sasuke esquivó con precisión experta, dando vueltas y maniobrando los ataques con facilidad, gracias a su flexibilidad, que le permitía moverse con fluidez. Naruto, sin embargo, no contaba con esa ventaja. No fue lo suficientemente rápido para evadirlo por completo, ni lo suficientemente elegante para sortear los golpes como lo hacía Sasuke. En cambio, confió en su determinación, bloqueando la mayoría de los Senbon con sus kunai, desviándolos en rápida sucesión. «Idiota, tienes que moverte», gritó Sasuke de nuevo mientras aterrizaba, evitando otra serie de ataques. «Lo estoy intentando», respondió Naruto, respirando con dificultad y con los brazos doloridos por el esfuerzo constante de bloquear cada golpe. Pero ella ya se había dado cuenta del problema. Aku no atacaba al azar. Se concentraba por completo en él. Naruto se veía obligado a adoptar una posición defensiva, cada vez más relegado, incapaz de lanzar un contraataque efectivo. No era solo un blanco fácil. Estaba siendo perseguido. En el momento en que se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Su pecho se encogió al fijar la mirada en una docena de Senbon que se clavaban en la espalda de Naruto. Su cuerpo se sacudió hacia adelante por la fuerza, y un sonido ahogado escapó de su garganta al doblarse las rodillas. Sus manos, que momentos antes habían agarrado su kunai con tanta fuerza, se aflojaron al impactar contra el suelo. La sangre se filtró en el hielo bajo él, de un rojo intenso contra el gélido campo de batalla. ¡Maldita sea! Sasuke no lo dudó. Corrió hacia él, con todos los músculos del cuerpo tensos y el corazón latiéndole con fuerza. La batalla ya no importaba. Llegar hasta él, asegurarse de que no iba a pensar en eso. Esto termina aquí, Uchiha. La voz de Aku resonó, tranquila y distante, con su siguiente ataque ya preparado. Sasuke apenas registró las palabras cuando llegó al lado de Naruto, moviendo las manos antes de que su mente pudiera reaccionar. Estaba lista para agarrarlo, para levantarlo sobre su espalda y ponerlos a ambos fuera de su alcance, pero entonces él se movió. Todo su cuerpo se tensó mientras observaba, incapaz de apartar la mirada. A pesar del dolor, a pesar de las heridas, a pesar de la sangre que aún corría por su piel. Él se puso de pie. No fue rápido. No fue fácil. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, su respiración era irregular y, con cada movimiento, más sangre brotaba de las heridas que cubrían sus brazos y piernas. El Senbon incrustado en su cuerpo se movía con cada respiración, pero aún así, se obligó a ponerse de pie, negándose a permanecer en el suelo. Naruto, su voz era más baja de lo que pretendía, apenas audible por encima del crujido del hielo. Luego, otro conjunto de Senbon golpeó sus piernas, sus brazos. Cada parte de él, ya herida, fue golpeada de nuevo. Pero de alguna manera, incluso con todo su cuerpo gritando de dolor, incluso mientras sangre fresca goteaba de cada herida, él todavía no caía. Su respiración era irregular, aguda y entrecortada, mientras apretaba los puños a los costados. No voy a perder tan fácilmente, sus palabras salieron entre jadeos fuertes y entrecortados, mientras su cuerpo se balanceaba ligeramente bajo el peso de su propio agotamiento. Sasuke se acercó a él, instintivamente agarrándole el brazo para estabilizarlo. En el instante en que sus dedos rozaron su piel, la sintió. Una calidez densa y resbaladiza contra la palma. No tuvo que mirar para saber qué era. Sus manos estaban manchadas con su sangre. Su agarre se apretó ligeramente, no lo suficiente como para herirlo, pero sí lo suficiente para estabilizarlo.
Tragó saliva con dificultad, sintiendo algo extraño retorciéndose en su estómago. Naruto ya había sido herido antes. Había sido imprudente antes. Pero esto no era lo mismo. Esto no tiene sentido, repitió la voz de Aku, aún serena, aún ilegible. Tu cuerpo está al límite. No puedes luchar así. Ya has perdido. Otro ataque llegó, obligándolos a moverse de nuevo. Sasuke tuvo que ayudar a Naruto mientras esquivaban. Los movimientos de ella seguían siendo rápidos, pero los de él eran más lentos y pesados. Apenas podía mantenerse en pie. Sasuke, la voz de Naruto era ronca, pero de alguna manera, logró mirarla a los ojos, logró sonreír a pesar del dolor. Estamos cerca. Puedo romper sus espejos, su pecho subía y bajaba con cada respiración, su agotamiento era evidente, pero no hubo vacilación en sus palabras. Sé que puedes con ella, hagámoslo de nuevo. Ella no tuvo oportunidad de decirle que estaba loco. Naruto ya se había movido. Con el poco chakra que le quedaba, apareció otra oleada de clones, con movimientos caóticos mientras avanzaban a toda velocidad. Sasuke lo captó al instante. No se trataba de asestar un ataque, sino de distracción. No estaban destinados a luchar. Estaban destinados a confundir. Por primera vez, vio a Aku dudar. No estaba atacando a los clones. Si lo hiciera, no podría distinguir cuáles eran reales. Entonces sucedió. La voz de Naruto resonó. Ahora. Sasuke no perdió ni un segundo. Sus pulmones se llenaron de aire, su chakra se encendió al liberar otra bola de fuego. Más grande, más caliente, más rápida. Aku se vio obligada a refugiarse de nuevo en sus espejos, pero esta vez no fue lo suficientemente rápida. El fuego chocó contra el hielo, provocando grietas que ondularon sobre su superficie. Y entonces ella lo vio. Naruto, con el puño cerrado, corre con toda su fuerza hacia el espejo debilitado. Sasuke se quedó sin aliento. Esto era. El espejo se hizo añicos bajo la fuerza del puñetazo. Por primera vez, habían logrado abrirse paso. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera celebrar, antes de que pudieran siquiera darse cuenta de su pequeña victoria, un destello de movimiento dentro de los espejos fue toda la advertencia que recibió Sasuke. Y entonces, en menos de un latido, los Senbon ya estaban volando directamente hacia Naruto. Por segunda vez ese día, Naruto se desplomó en el suelo, su cuerpo apenas respondía mientras el dolor lo recorría. Respiraba entrecortadamente, con los dedos presionando débilmente el suelo helado bajo él, como si buscara algo invisible, algo que pudiera mantenerlo en pie. Sasuke apenas tuvo tiempo de procesar el puro agotamiento que pesaba sobre su cuerpo antes de que ella los viera. Docenas de Senbon brillando en el aire, todos apuntando directamente a él. Se acabó, la voz de Aku atravesó el hielo, definitiva y absoluta. Naruto no tenía forma de bloquear el ataque. Apenas podía moverse. Sasuke corrió. Le ardían las piernas mientras se impulsaba con chakra, moviéndose más rápido de lo que creía posible. El aire era cortante y frío contra su piel, pero no le importó. Su atención estaba en él, solo en él. Su cuerpo, roto y sangrante, luchando por levantarse. Sus ojos, nublados y distantes, se clavaron en los de ella mientras corría hacia él. El miedo brilló en ellos por un breve segundo antes de que algo más se instalara allí. Aceptación. Se le revolvió el estómago. Naruto. Gritó, pero su voz apenas llegó a sus oídos. Ella no dejaría que esto le pasara. No a él. Ella no tenía ningún plan, ninguna duda, solo un instinto singular. Protegerlo. Ella se acercó a él, con los brazos extendidos, lista para proteger su cuerpo con el suyo, lista para recibir el golpe por él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Naruto se movió. Su brazo se extendió, sus dedos agarrando su muñeca con la poca fuerza que le quedaba. Por un segundo, sintió el calor de su palma contra su piel, sintió el leve temblor en su agarre. Entonces, con una fuerza inesperada, él tiró. Perdió el equilibrio y lo siguiente que supo fue que su espalda golpeó el hielo. Apenas registró el impacto cuando algo cálido y pesado la presionó. Naruto. Su cuerpo la cubrió por completo, sus brazos la aprisionaron bajo él mientras su peso la inmovilizaba contra el suelo. Apenas tuvo tiempo de procesar lo sucedido cuando oyó el sonido. El sonido inconfundible del metal perforando la carne. El cuerpo de Naruto se sacudió violentamente cuando el Senbon lo atravesó. Contuvo la respiración y sus músculos se tensaron por el dolor, pero no se apartó. Sasuke no podía ver el daño. Ella solo podía sentirlo. Su cuerpo temblando sobre el suyo, su respiración entrecortada e irregular. Entonces, algo cálido goteó sobre su mejilla. Sus dedos se curvaron contra el hielo cuando comprendió lo que estaba sucediendo. Era su sangre.
Su corazón latía con fuerza en sus oídos, ahogando cualquier otro sonido. Él había recibido el golpe. Él había robado el papel que ella había elegido para sí misma. ¿Por qué? Su voz se quebró, apenas por encima de un susurro. Naruto seguía sonriendo, aunque más débil ahora, con los párpados pesados y la respiración entrecortada. Incluso así, incluso cuando debería estar enojado, no lo estaba. No importa, su voz era ronca, que se quebraba con cada sílaba, pero siguió. Te lo dije, ¿no? Se quedó sin aliento. Entonces, suavemente, con la misma seguridad que antes, susurró. Creo en ti. Todo el cuerpo de Sasuke quedó bloqueado en el mismo lugar. La cueva. El fuego. El calor entre ellos esa noche, podía oírlo de nuevo, sentirlo de nuevo, como si la hubieran transportado a ese momento. Pero esta vez, no era calor goteando sobre su piel. Era sangre. Sus dedos se crisparon ligeramente, como si intentara aferrarse a algo, pero luego su cuerpo finalmente cedió. Su peso presionó aún más contra ella mientras sus músculos se aflojaron. Su cabeza cayó sobre su hombro. Su respiración se hizo más lenta. Sasuke dejó escapar un suspiro tembloroso, apenas notando cómo sus brazos se movían solos, rodeándolo por la espalda para mantenerlo cerca. Sus dedos presionaron su piel desgarrada, sintiendo el calor que se filtraba a través de ellos, tiñéndole las manos de rojo. No estaba inconsciente. Aún no. Pero estaba cerca. Y por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Las lágrimas ardían en sus ojos, desdibujando el mundo que la rodeaba. A ella ya ni siquiera le importaba la batalla. A ella no le importaba Aku. A ella no le importaba nada. Todo lo que ella sabía era que Naruto acababa de dar su vida por ella, y no podía entender por qué. Él era valiente. La voz de Aku apenas llegó a sus oídos, amortiguada por el sonido de su propia respiración temblando en su pecho. Lentamente, apartó a Naruto de encima, recostándolo con cuidado, como si nada menos que una delicadeza absoluta pudiera hacer realidad esta pesadilla. Sus dedos rozaron su rostro, su piel húmeda bajo su tacto. Parecía tan estúpidamente pacífico. Su mano temblaba mientras limpiaba la sangre de su mejilla. Entonces ella se puso de pie. Algo estaba mal. Su visión era más nítida. Más clara. El mundo a su alrededor parecía diferente, los detalles demasiado vívidos, los movimientos de los reflejos de Aku, de repente demasiado fáciles de rastrear. Ella vio su propio reflejo en la hoja de su kunai. Rojo. 3 Tomoe, girando con lentitud y precisión calculada. No se molestó en secarse las lágrimas que seguían cayendo. Apretó el kunai con más fuerza. Se paró frente al cuerpo inmóvil de Naruto. Y por segunda vez en su vida, nunca más había deseado matar a alguien. ¿Es la primera vez que pierdes a un compañero de equipo? La voz de Aku carecía de emoción, pero para Sasuke, era lo más cruel que había escuchado jamás. Sus dedos se apretaron alrededor del kunai, clavándose las uñas en la palma mientras la rabia corría por sus venas. El mundo se sentía sofocante, empapado en sangre, en pérdida, en algo que nunca antes había experimentado, pero que ahora la consumía por completo. Todavía podía sentir el calor de Naruto en su piel, todavía podía ver la forma en que su cuerpo se había aflojado en sus brazos, la forma en que su sangre había manchado sus manos. Cállate. Su voz era baja, temblando de furia. Luego, más fuerte, más áspera, cruda. Te mataré. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera siquiera pensar, antes de comprender lo que decía. Solo sabía que hablaba en serio. Sus manos se movieron instintivamente, formando sellos mientras el chakra fluía por su cuerpo. Una enorme bola de fuego brotó de sus labios, rugiendo hacia los espejos de hielo, rompiendo algunos al impactar. El Sharingan palpitó en sus ojos, permitiéndole verlo. Aku, parpadeando entre los espejos, moviéndose a una velocidad sobrenatural. Pero no era lo suficientemente rápido. Ya no. Sasuke se abalanzó. Se movió antes de que Aku pudiera retirarse, interceptándola en medio de su carrera, con su kunai cortando el aire, apuntando directo a su garganta. Aku apenas logró esquivarlo a tiempo, y su máscara se agrietó aún más al tambalearse hacia atrás. Sasuke no cedió, sus ataques implacables obligaron a Aku a mantenerse al descubierto, impidiéndole escabullirse a la seguridad de sus espejos. Podía sentirlo. Aku estaba acorralada. Por primera vez, Sasuke tenía la ventaja. Esos ojos. Aku ahora los vio claramente. 3 Tomoe, girando peligrosamente en las profundidades de la mirada carmesí de Sasuke. Sus movimientos se volvieron más nítidos, más precisos. Era como si Sasuke hubiera alcanzado otro nivel de control, prediciendo cada cambio, cada tic, cortando cada ruta de escape antes de que Aku pudiera siquiera intentarlo. La desesperación apareció en la expresión de Aku por primera vez.
Sasuke podía oír el sonido de su propia respiración, aguda y errática, pero más allá de eso, había algo más. Un sonido que hizo que todo su cuerpo se tensara. El crepitar de la electricidad. El grito penetrante de los pájaros. El corazón de Sasuke latía con fuerza contra sus costillas cuando la comprensión la golpeó. Kakashi-sensei había terminado su batalla. No fracasaré en el mío, susurró, mientras la determinación se instalaba en lo más profundo de sus huesos. Aku también lo escuchó. Sus ojos se abrieron de par en par bajo la máscara, y su rostro se iluminó con la certeza. Había oído ese sonido antes. Había visto el jutsu que le siguió. Y ella sabía lo que significaba. Zabuza había perdido. Ella tenía que llegar hasta él. Sin perder ni un segundo, devolvió la patada a Sasuke, creando suficiente distancia para lanzar otra serie de senbon. Sasuke esquivó con facilidad, pero en esa fracción de segundo, Aku ya había desaparecido de su alcance, desapareciendo en la niebla y desapareciendo de la vista. Sasuke maldijo en voz baja, apretando su kunai con más fuerza mientras su pecho subía y bajaba. Entonces, un momento después. El sonido del jutsu de Kakashi golpeando algo. La barrera de espejos de hielo se rompió por completo. La niebla empezó a despejarse. El Sharingan de Sasuke parpadeó levemente mientras el campo de batalla se hizo visible una vez más. Ella se giró inmediatamente y sus ojos se fijaron en el cuerpo de Naruto. Sus piernas se adelantaron a su mente. Corrió, arrodillada a su lado, con las manos temblorosas al presionar su piel aún caliente. Su rostro estaba pálido, con las mejillas manchadas de sangre, apenas respiraba. Se le hizo un nudo en la garganta. Se tragó el nudo que se formaba allí, conteniendo el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. No tenía tiempo para desmoronarse. No allí. Todavía no. Con cuidado, acomodó su cuerpo, levantándolo ligeramente, rodeándolo con los brazos. Su peso, su flacidez, aquello estaba mal. Siempre estaba en movimiento, siempre corriendo, siempre vivo. Ella se negó a creer lo contrario. Sin decir otra palabra, lo levantó y arrastró su cuerpo inerte lejos del campo de batalla. Más adelante, Kakashi estaba de pie junto a Zabuza, con su Sharingan descubierto y una expresión ilegible. Al principio, Sasuke apenas registró los detalles. Su atención estaba en mover a Naruto, en alejarlo. Pero entonces lo vio. Caballero. Yaciendo en el suelo, medio sumergido en el río poco profundo, la sangre floreciendo en la superficie como delicados pétalos de flores. Una única herida mortal en el pecho. Sasuke exhaló bruscamente y su agarre sobre Naruto se hizo más fuerte. Había llegado demasiado tarde. Ella, se sacrificó por él. Apenas se formó el pensamiento, el peso de la idea se apoderó de su mente. Ahora tenía sentido. La vacilación, la lealtad, la forma en que Aku había luchado. No era una simple herramienta. Era algo más. Se mordió el interior de la mejilla, intentando reprimir las emociones que aparecían a la superficie. A poca distancia, Sakura finalmente lo había alcanzado. Su alivio al ver a Sasuke se convirtió en frío horror cuando su mirada se posó en el niño en sus brazos. Naruto. Su voz tembló, la emoción inicial en su expresión se desvaneció al instante. Sus pasos se ralentizaron y, por un instante, no pudo moverse, no pudo respirar. Naruto estaba cubierto de sangre, su cuerpo sin vida contra el de Sasuke. No parecía real. Su pecho se apretó y el pánico se apoderó de ella. La mirada de Kakashi se posó en sus alumnos, pero no dejó que su expresión cambiara. Su mente le gritaba que reaccionara, que se acercara a ellos, que se detuviera, pero su cuerpo permaneció inmóvil. Había visto demasiadas batallas, demasiados desenlaces como este. La amarga sensación que se instaló en su estómago era una que conocía bien. Se volvió hacia Zabuza. El espadachín guardó silencio, con la mirada fija en el cuerpo de Aku. Su derrota era innegable, pero no hubo lucha ni ira, solo una silenciosa aceptación. Esto termina aquí, Zabuza, dijo Kakashi con voz firme pero firme. Dio un paso al frente, kunai en mano. No tenía por qué llegar a esto. Mira lo que queda. Zabuza no respondió. Sus ojos nunca dejaron a Aku, el peso de todo presionándolo como una avalancha. Era su destino, murmuró tras una larga pausa, con la voz hueca. No era más que una herramienta. La mirada de Kakashi se oscureció levemente y sus dedos se apretaron alrededor del kunai. Detrás de él, Sasuke bajó cuidadosamente a Naruto al suelo, sus manos permanecieron sobre su piel, sin querer soltarlo. Su Sharingan todavía estaba activo, su visión más nítida que nunca, pero lo único que podía ver con claridad era el rojo que manchaba sus dedos. ¿De verdad crees que la gente se sacrifica solo porque cree que es una herramienta? La voz de Sasuke era firme, pero la fuerza de sus palabras era mayor que cualquier otra que hubiera pronunciado antes.
Había algo en su tono, algo oscuro, algo crudo, que Kakashi nunca antes había escuchado de ella. Zabuza volvió la mirada hacia ella, contemplando a la chica ensangrentada que estaba frente a él. Tenía la ropa rasgada, la piel manchada de tierra y la sangre de Naruto, y los dedos apretaban con tanta fuerza su kunai que sus nudillos se estaban poniendo blancos. Acudió su vida por ti. Su Sharingan ardía de rabia sin límites mientras levantaba un puño tembloroso. Igual que Naruto lo hizo por mí. El silencio de Zabuza fue suficiente respuesta. Vive con eso, continuó, con la voz cargada de emoción, vive sabiendo que habrías muerto después de llamar a la persona que más confiaba en ti nada más que un arma desechable. Sus palabras cortan más profundamente que cualquier espada. Por primera vez, la expresión de Zabuza cambió. Kakashi observó el intercambio con el corazón apesadumbrado. Naruto se había lanzado al peligro sin dudarlo, sin miedo. Tenía sentido. Claro que haría algo así. Pero saber qué realmente había sucedido, ver el dolor que dejó en el rostro de Sasuke, en su forma de hablar, era lo que lo hacía sentir mucho peor. Cerca de allí, Sakura luchaba por concentrarse en su jutsu médico. Sentía un ligero temblor en las manos, la presión se asentaba en su pecho como un peso insoportable. Naruto seguía inconsciente bajo sus manos, respirando superficialmente pero con la respiración presente. Era un progreso. Pero no suficiente. Por favor, susurró, más para sí misma que para cualquier otra persona, espera. Una risa repentina resonó a través de la niebla, rompiendo el silencio. Bueno, ¿no es esto patético? Un hombre bajo y fornido dio un paso adelante, con su voz teñida de diversión. La voz de Zabuza era baja, llena de nada más que desprecio. Los perros de Kakashi lo habían soltado. Apenas parecía preocupado, alisándose su costoso abrigo mientras observaba el campo de batalla que tenía delante. Detrás de él se encontraba un batallón de bandidos armados, riendo y murmurando entre ellos, con las armas descansando perezosamente en sus manos. «Nos traicionaste», gruñó Zabuza, su mirada pasando de Gat a los hombres que lo rodeaban. Gat simplemente sonrió con suficiencia. «Tus servicios fueron demasiado caros. Con el dinero que habría malgastado pagándote, contraté a estos hombres». Sus ojos brillaron de satisfacción mientras señalaba el cuerpo sin vida de Aku. Parece que alguien más se encargó del trabajo. Algo se rompió dentro de Zabuza. Todo su cuerpo se tensó, su respiración se hizo más lenta. Entonces, su voz llegó, aguda y firme. «Kakashi. Dame un kunai». Kakashi dejó escapar un suspiro silencioso, pero lo comprendió. La venganza no era algo que él fomentara, pero no era su decisión. Sin decir palabra, lanzó un kunai hacia Zabuza, quien lo atrapó entre los dientes. Al otro lado del campo de batalla, al otro lado del puente, un movimiento diferente llamó la atención de Sasuke. Se había reunido una multitud. Hombres, mujeres, incluso niños. Aldeanos con armas improvisadas, herramientas oxidadas, cualquier cosa que pudiera usarse para defenderse. Y al frente estaba Inari, sentado sobre los hombros de uno de los aldeanos, con sus pequeños puños apretados con determinación. «Hagámoslo por nuestro país». La voz de Inari resonó en el aire, llena de desesperación y valentía. Los aldeanos rugieron en señal de acuerdo y levantaron sus armas con renovado coraje. Sasuke dio un paso adelante, con la sangre aún caliente en la piel y el cuerpo dolorido por la batalla. La multitud guardó silencio al verla acercarse, todas las miradas atraídas hacia ella. «No puedes atacar ahora mismo», afirmó, con la voz desprovista de su habitual agudeza y agotada por el cansancio. Inari frunció el ceño. «¿Por qué no?». La pregunta era esperada. Pero lo inesperado, lo que realmente tomó a Sasuke por sorpresa, fue lo que dijo a continuación. «¿Dónde está Naruto?». Su voz estaba llena de esperanza y certeza. «Él es la razón por la que estamos aquí. Él nos protegerá». Todo el cuerpo de Sasuke se puso rígido. El peso de todo, la sangre, el cansancio, el dolor, cayó sobre ella de repente. Apretó los dientes mientras bajaba ligeramente la cabeza, cerrando los dedos en puños. Le costó todo lo que tenía para no derrumbarse en ese preciso instante. Cuando finalmente habló, su voz era apenas más que un susurro. «Él no está aquí». Las palabras provocaron un escalofrío en la multitud. La cara de Inari se ensombreció al instante. «¿Qué? Se sacrificó por mí», admitió Sasuke con un nudo en la garganta. Se puso de pie y luchó una y otra vez, incluso cuando apenas podía moverse. Y cuando intenté protegerlo, me apartó de un empujón. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero rápidamente la secó antes de que alguien pudiera verla. «No pelees». «Ahora no», dijo, esforzándose por mantener la voz firme. Luego, se giró hacia el campo de batalla, justo a tiempo para ver a Zabuza moverse.
El shinobi rebelde cargó contra el batallón de bandidos con solo el kunai en la boca. Se movía con fuerza, destrozando sus filas a pesar de sus heridas. Aquellos lo suficientemente insensatos como para acercarse a él directamente fueron masacrados sin dudarlo, mientras que otros lo apuñalaban por la espalda, hundiendo sus espadas en su carne ya herida. Y en el centro de todo, Ga gritó. Cayó de rodillas, con las manos temblorosas mientras rogaba por su vida. Su sonrisa arrogante fue reemplazada por puro terror. Zabuza no lo dudó. El kunai cortó la garganta de Gat en un solo movimiento, silenciándolo para siempre. Su cuerpo cayó hacia adelante, estrellándose contra el barranco de abajo. Los bandidos restantes dudaron solo un instante antes de que cundiera el pánico. Sin su líder, sin su ventaja numérica, no tenían motivos para quedarse. Uno a uno, dieron media vuelta, huyendo entre la niebla, sin dejar atrás nada más que sus armas abandonadas. Sasuke apenas prestó atención. Sus pies se movieron solos, llevándola de vuelta a donde estaba su equipo. Al acercarse, vio a Sakura arrodillada junto a Naruto, con las manos aún brillando con chakra curativo. Entonces Sakura miró hacia arriba. Sus ojos estaban muy abiertos con algo que Sasuke no reconoció al principio. Entonces, vinieron las palabras. Sasuke. Está vivo. Todo se detuvo. El pecho de Sasuke se apretó, algo crudo y doloroso se retorció dentro de ella. Sin pensarlo, cayó de rodillas a su lado y extendió las manos instintivamente. Todavía estaba inconsciente, todavía pálido, todavía cubierto de sangre, pero su pecho se elevaba. Lento. Débil. Pero en ascenso. Su ritmo cardíaco, que había sido lento y pesado desde que lo creyó muerto, finalmente volvió a la normalidad. Ella exhaló, algo entre una risa y un sollozo escapó de sus labios mientras bajaba ligeramente la cabeza, con sus manos todavía agarrando su muñeca. Gracias, Naruto-kun. Nadie volvería a escucharla llamarlo así. Al menos, no en mucho tiempo. Así termina este primer capítulo. No te preocupes, hay 13 capítulos ya escritos, déjame saber tu opinión y apóyame para subir el siguiente capítulo. Muchas gracias por escuchar mi historia.